Bueno, pues primero que nada, gracias. Primero que nada, buenas noches y gracias por invitarme. Es un placer estar aquí, este grupo que está bien padre. Y antes de empezar el tema, tengo que pedir disculpas, más bien no disculpas, 3 advertencias. Como ya dijo el hermano Omar, me acaban de operar de la muela, entonces no ando del todo entero, no puedo hablar muy bien. No sé si eso me va a disminuir o no, pero a lo mejor es bueno que Dios me use más Él de lo que yo pueda hacer, entonces está padre, ¿no? Así como los 300 de Gedeón, que eran pocos pero ganaron, así yo hoy soy poco, pero Dios puede hacer cosas grandes. Número 2, ¿tienen todos una de esas hojitas o no se las reparten hasta el final? ¿Sí? Bueno, la advertencia justamente es que no vamos a seguirlo tan de cerca. Ya si ustedes quieren estudiarlo más detenidamente, sí espero que leamos algunas partes, pero la verdad es que no sé cuánto tiempo nos vaya a dar porque yo preparé otras cosas más, entonces puede ser que no nos alcance. ¿Cuánto tiempo tengo, hermano? Y me dijeron que 1:30. ¿Es en serio? Yo estaba bromeando. Bueno, entonces tal vez sí da tiempo. Y la tercera es que, más que leer, no sé si vayamos a leer tanto, pero más que leer, me gustaría que, se puede que opinemos, ¿verdad? Todos, que compartamos nuestra opinión. Incluso se vale no estar de acuerdo, preguntar, quejarse, criticar. Somos maduros, ¿verdad? Ya todos aquí somos adultos, maduros, inteligentes. ¿Sí? Más o menos. Entonces se vale que no estemos de acuerdo, a lo mejor podemos diferir conmigo, con el escrito, con otro compañero aquí. Entonces, que hagamos de esto un diálogo, una reflexión. ¿Y qué les parece? ¿Sí lo podemos hacer así? Entonces vamos a orar para empezar, que Dios nos hable. Ya oró el hermano por mí, nomás déjenme volver a orar nomás déjenme que terminen de repartir antes de que se vuelva a hacer más relajo. Vamos a orar. Gracias, Señor, por este día. Háblanos, bendícenos, úsanos, permítenos reflexionar, Dios, en este asunto tan importante que es las decisiones, Dios, el tomar buenas decisiones, saber qué es el bien y qué es el mal. Ayúdanos a ser sabios, reflexionar aquí juntos y sobre todo, Señor, recibir tu palabra, tu revelación, como lo acabamos de declarar, Señor, en nuestra confesión de fe. Pero por favor, sé con nosotros, dirige este momento en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces, ¿sí se llama así, hermano, todo el tema que están ustedes viendo, o yo lo acabo de bautizar? ¿Cristianismo contra relativismo? Ahí se llama, entonces yo no lo inventé, porque después el libro se llamaba Laberinto Moral, ¿verdad? Entonces yo me confundí un poco. El de trabajo, ok. Es que estoy un poco confundido, como ya verán. Y la lección de hoy se llama Las 4 Cs, que vamos a ver en algún momento de todo lección. Pero déjenme sacar yo mis notas. Antes de que vamos a ver un video, pero antes de que veamos un video, yo quiero que entendamos un poco lo que de verdad es un tema bien difícil, de saber lo que es bueno y es malo. Por ejemplo, en la filosofía, no sé si a ustedes les gusta la filosofía, pero los filósofos se debaten calientemente, de verdad, acaloradamente, de verdad si existe una moralidad objetiva o no, si de verdad hay cosas que uno puede decir que estén mal o no. E incluso dentro de la iglesia hay muchas preguntas que de repente no son tan fáciles de responder y de repente no todo es tan fácil como de, ay, bueno, sí, es que Dios dice que esto esté mal y ya y aquello. Porque piénsenlo, Dios dice que está mal matar, ¿sí o no? Y después Dios le dice al pueblo que vaya y mate a unos pueblos, ¿sí han leído eso? Y entonces uno dice, bueno, entonces a lo mejor no todo es tan fácil como nomás así, esto está mal y esto está bien y ya vámonos, todo está bien fácil, la vida es bien fácil, nomás hay que saber lo que está bien y lo que está mal y ya le hicimos. Es mucho más complicado que eso y entonces debemos aprender a entenderlo así, sobre todo porque estamos grandes. A los niños se les dice así, ¿verdad? A los niños les tienes que decir así, esto está mal, esto está bien, punto. Si haces lo malo te castigo, si haces lo bueno te premio y ya se acabó, ¿verdad? Que así se le hace a los niños, pero nosotros ya no somos niños, ¿verdad que sí? O más o menos, o por lo menos a veces nos comportamos como niños y a veces es útil que nos digan así, esto está bien, esto está mal, pero si maduramos y nos damos cuenta que no somos tan infantiles a veces y que Dios nos puede hacer madurar, podemos reconocer que a veces la vida es más complicada que eso. Entonces,
Para empezar, yo quisiera decir algunas cosas en contra del relativismo, que seguro ya lo han dicho, pero como yo no he estado aquí, pues déjenme volver a decirles. ¿Se puede? ¿Está mal? No me molesten, no se enojan conmigo. Número 1, el engaño del relativismo. Miren, yo soy bien posmoderno. Yo siempre le digo a mi esposa que yo soy bien posmoderno. Nací en la posmodernidad, no puedo hacer otra cosa. Pero a veces se me malentiende porque eso no significa que soy relativista. Y al contrario, pienso que el relativismo es una cosa peligrosa y terrible. Y uno de los peligros, podemos poner las imágenes, hermano, porque yo no me estoy hablando aquí en lo que aparecen. Eso, gracias. El engaño del relativismo. El relativismo dice, todo depende del punto de vista que tú tengas, ¿verdad? Entonces uno dice, este es un 6 y el otro dice, este es un 9. Ah, sí, los dos tienen razón. Nada más depende del punto de vista, ¿verdad que es verdad? No, es falso, porque ese 6 o ese 9 alguien lo puso ahí por una razón, no apareció de la nada. Alguien lo puso y está marcando el 9 o el 6 de un departamento, y ese departamento es o el 9 y el 6, no el que tú quieras. Tú no puedes llegar a tu oficina, a tu banco, y decirle al banco, no, es que mi punto de vista dice que yo tengo $1,000,000. Y el banco te va a decir, bueno, mi punto de vista dice que tú tienes 20 pesos. No, pero es que mi punto de vista es igual de válido que el tuyo. No, es una estupidez, ¿verdad que sí? Es una tontería decir eso. Por más que haya dos personas con diferentes puntos de vista, ese objeto del suelo no existe por un sujeto, no existe, digamos, por azar, está ahí puesto por una razón. Puede ser el número de una casa, puede ser el número de un lote de estacionamiento, puede ser, alguien lo puso por una razón, y entonces uno no tiene que ver solamente tu punto de vista. Yo veo un 6, no, tienes que analizar más cosas que hay alrededor. A lo mejor hay otros números que te dicen por qué ese 6 es 6 o 9. A lo mejor hay una casa que te dice si es un 6 o 9. A lo mejor hay otras cosas alrededor que te indican cuál es el valor objetivo de ese número. No todo en la vida depende solamente de ti y de tu perspectiva. Hay criterios objetivos en el mundo que te dicen cuánto valen las cosas, cuánto tienes en el banco, cuántos años tienes. Tú no puedes llegar y decir, no, yo tengo 67 años. No, objetivamente tienes los años que tienes. Yo tengo 30 y no puedo andar diciendo, no, es que yo me siento como de 20. Me veo de 20, ¿no? La verdad. Entonces no, hay criterios objetivos en la vida. El relativismo es un engaño. No todo depende del punto de vista subjetivo. Hay verdades objetivas. Por supuesto, sí hay cosas objetivas en el mundo. Tampoco quiero decir que todo es absoluto en la vida y todo. No, también hay cosas subjetivas en la vida. Pero hay cosas, digamos que por eso es más complicado. No es nomás como rechazar el relativismo y aceptar el absolutismo. No. La vida es más complicada que eso y tenemos que ser inteligentes. Número 2. El relativismo moral como una doctrina filosófica, digamos, envolvente, abarcándolo todo, es absolutamente inconsistente, se autodesmiente a sí misma. Miren esta imagen, dice aquí el relativista, no hay verdades absolutas. Y le pregunta a otro, ¿eso es absolutamente cierto? Sí, absolutamente. Es una contradicción, el relativismo es una contradicción en sí mismo, es insostenible, es esencialmente contradictorio, se desmiente a sí mismo. Miren los siguientes argumentos, podemos poner los siguientes argumentos relativistas. Dice, no existe la verdad. Si no existe la verdad, ¿eso es una verdad? Si yo fuera relativista, yo te digo, la verdad no existe. ¿Cómo te puedo asegurar que eso que estoy diciendo es verdad si yo no creo que la verdad existe? Si la verdad no existe, el relativismo tampoco es verdad. Entonces el relativismo es un círculo vicioso que se contradice a sí mismo, ¿no? Es una casa sin cimientos, es una casa en el aire que se cae por sí sola. No puedes conocer la verdad. Si no puedes conocer la verdad, ¿cómo sé que eso que estoy diciendo es verdad? Nadie tiene la verdad. Si nadie tiene la verdad, tampoco un relativista tiene la verdad, entonces probablemente sí existen verdades absolutas. Toda verdad es relativa. Si toda verdad es relativa, incluso esa verdad es relativa, y quiere decir que a lo mejor hay verdades que sí son absolutas. De hecho, toda verdad es relativa, es un absoluto. ¿Están de acuerdo? Toda verdad es relativa, es un absoluto. El relativismo no puede sostenerse en sí mismo. El relativismo no puede justificarse por sí mismo, porque si el relativismo es relativo, entonces puede no ser verdad, puede existir otra cosa que no sea eso. La verdad para unos es mentira para otros. Si eso es verdad, entonces para mí puede ser verdad que toda verdad es verdad para todos, y entonces el relativismo mismo me da la razón. No existen bueno, se entiende, ¿no? Podemos seguir con una. Déjenme terminar con la última. Es soberbia creer la verdad. Dicen los relativistas, es que es soberbio que tú crees que tienes la verdad. Me caen gordos los cristianos porque se creen exclusivos.
¿Quién no es así? Cualquier persona que habla cree que tiene la verdad. ¿Quién va a hablar y decir, no, yo estoy hablando cosas y todo lo que creo se me hace que es mentira? Todo lo que creo es mentira. Y yo creo que existe, yo creo en mí mismo, pero soy mentira. Todo el mundo que tiene alguna idea, sea relativismo, sea religión, sea creer en ti mismo, sea creer en la ciencia, crees que es verdad. No existe como una cosa de que seas más soberbio porque eres cristiano. No, yo soy más humilde porque creo en la ciencia. No existe tal cosa. Cualquier persona que tiene ideas y que tiene creencias, las cree porque cree que son verdad. Entonces no existe una soberbia de creerlo o no. Es algo que todos los seres humanos hacemos por naturaleza, porque así funcionamos. Lo que creemos porque creemos que es verdad. Si no, viviríamos un sinsentido en la vida. Siguiente, vamos a ver un video. ¿No lo han visto? Se llama El Argumento Moral. ¿No lo han visto aquí en los Más 30? Bueno, es un video hermoso, buenísimo. Los fabrica una asociación que se llama Fe Razonable o Reasonable Faith, creada por un señor que es de las personas que yo más admiro en la vida, de verdad, es un tipazazazo, se llama William Lane Craig, y es un filósofo, apologeta cristiano, que se dedica a defender el cristianismo y a defender la verdad de Dios. Y entonces hace videos muy bonitos como este y ya están traducidos en el español. Entonces vamos a verlo y no les digo de qué trata porque el video es muy claro y ustedes van a saber de qué trata una vez que lo vean. ¿Podemos ponerlo, hermanos? Ya nomás estoy hablando en lo que le dan play. Gracias. ¿Puedes tú ser bueno sin Dios? Veamos. Absolutamente asombroso. Ahí lo tienes. Prueba innegable de que tú sí puedes ser bueno sin creer en Dios. Pero espera, la pregunta no es, ¿puedes tú ser bueno sin creer en Dios? La pregunta es, ¿puedes tú ser bueno sin Dios? Aquí es donde se encuentra el problema. Si Dios no existe, ¿qué fundamento permanece para la objetividad del bien o el mal, de lo correcto o incorrecto? Si Dios no existe, los valores morales objetivos no existen. Y aquí está el porqué. Sin algún punto de referencia objetivo, no tenemos forma de decir que algo está realmente arriba o abajo. La naturaleza de Dios proporciona un punto de referencia objetivo para los valores morales, que es la norma o patrón contra el cual se miden todas las acciones y decisiones. Pero si Dios no existe, entonces no existe ningún punto de referencia objetivo. Todo lo que nos queda es el punto de vista de una persona, el cual no es más válido que el punto de vista de cualquier otra persona. Esa clase de moralidad es subjetiva, no objetiva. Es como tener una preferencia por el helado de fresa. La preferencia se encuentra en el sujeto, no en el objeto, de manera que eso no se aplica a otras personas. De la misma forma, la moralidad subjetiva se aplica solamente al sujeto. No es válida ni obligatoria para nadie más. Así que, en un mundo sin Dios, no puede haber ni mal ni bien, nada sino una indiferencia ciega y despiadada. Dios ha expresado su naturaleza a nosotros por medio de mandamientos. Esos mandamientos proporcionan la base para los deberes morales. Por ejemplo, el atributo esencial de Dios del amor es expresado en su mandamiento «Ama a tu prójimo como a ti mismo». Ese mandamiento proporciona un fundamento sobre el cual podemos afirmar la bondad objetiva de la generosidad, la abnegación y la equidad. Y asimismo podemos condenar la maldad objetiva de la avaricia, el abuso, la discriminación y la opresión. Esto presenta un problema. ¿Es algo bueno simplemente porque Dios lo desea? ¿O Dios desea algo porque eso es bueno? La respuesta es ninguna de las dos. Más bien, Dios desea algo porque Él es bueno. Dios es el estándar de los valores morales de la misma manera que una actuación musical en vivo es el estándar para una grabación de alta fidelidad. Mientras una grabación suene más como la original, mucho mejor será. De la misma manera, mientras una acción moral se conforme más a la naturaleza de Dios, mucho mejor será. Pero si el ateísmo es verdadero, entonces no existe un estándar definitivo, de modo que no puede haber ninguna obligación o deber moral. ¿Quién o qué impone tales deberes sobre nosotros? Nadie. Recuerda, para el ateo, los seres humanos son solo accidentes de la naturaleza, animales altamente evolucionados. Pero los animales no tienen obligaciones morales los unos para con los otros. Cuando un gato mata a un ratón, él no ha hecho nada moralmente malo. El gato simplemente está siendo un gato. Si Dios no existe, entonces deberíamos considerar el comportamiento humano de la misma manera.
Ninguna acción debería ser considerada moralmente correcta o incorrecta, pero el problema es que el bien y el mal, lo correcto e incorrecto sí existen, así como nuestra experiencia sensorial nos convence de que el mundo físico es objetivamente real. ¡Ay! Nuestra experiencia moral nos convence de que los valores morales son objetivamente reales. Cada vez que tú dices, oye, eso no es justo, eso está mal, eso es una injusticia, estás afirmando tu creencia en la existencia de la moralidad objetiva. Estamos conscientes de que el abuso infantil, la discriminación racial y el terrorismo son incorrectos para todas las personas siempre. ¿Es esto simplemente una preferencia u opinión personal? No. El hombre que dice que es socialmente aceptable violar a niños menores está tan equivocado como el hombre que dice que 2 más 2 es igual a 5. Entonces, a todo lo que esto conlleva es un argumento moral para la existencia de Dios. Si Dios no existe, los valores y deberes morales objetivos no existen. Pero los valores y deberes morales sí existen. Por lo tanto, Dios existe. El ateísmo no proporciona un fundamento para la realidad moral que cada uno de nosotros experimentamos todos los días. De hecho, la existencia de la moralidad objetiva nos apunta directamente hacia la existencia de Dios. Bueno, entonces el video, como ustedes lo vieron, en realidad el video es uno de una serie de videos que hacen estos apologetas para defender la existencia de Dios. Los tres principales argumentos para argumentar, valga la redundancia, que Dios existe son el argumento cosmológico, que existe un mundo ordenado, el argumento ontológico, que existe el ser, bueno, eso es muy complicado, y el argumento moral. Como ustedes vieron, ellos dicen, si no existe Dios, no puede existir el bien y el mal. ¿Ustedes están de acuerdo con eso? Si no existe Dios, no puede existir el bien y el mal, porque ¿cuál es el punto de referencia? Si no existiera Dios, ¿cuál es el punto de referencia para decir que hay bien o mal? Los filósofos se debaten e incluso muchos filósofos ateos reconocen que es cierto. Ellos dicen, no, sí es cierto, los cristianos tienen razón, sin Dios no puede haber un bien y un mal objetivos. Porque claro, puede haber el bien y el mal subjetivo. A mí no me gusta que me maten, no me gusta que me lastimen, entonces está mal para mí que me lastimen. Pero hablando de una moralidad objetiva para todos, en todos los tiempos, en todas las historias, incluso ateos dicen que es verdad. Pero ellos dicen, por eso yo no creo que haya un bien y un mal. Yo no creo que exista un bien y un mal objetivos absolutos para todos. Algunos filósofos ateos dicen, no es cierto, los cristianos están mal, por supuesto que puede haber verdades objetivas, absolutas, aun cuando Dios no exista. Algunos hablan del ser humano, la vida humana como el bien último y el punto de referencia, y cualquier cosa que beneficia a la humanidad y a la vida humana es algo bueno, y cualquier cosa que no beneficia a la humanidad y a la vida humana en general es algo malo. Pero a mí me parece que tiene mucha razón. Sin Dios no puede existir bien y mal objetivos absolutos para todos. Por eso, el hecho de que todos nosotros, yo les aseguro que todos nosotros consideramos, por lo menos intuitivamente, que existe bien algo bueno y algo malo. Cualquiera de ustedes estoy seguro que piensa que torturar niños inocentes nomás por diversión es algo absolutamente malo. Yo no creo que haya persona en el mundo que diga, no, eso es algo que puede estar bien. En determinadas circunstancias eso puede ser algo bueno. No creo, bueno, sí hay, pero están enfermos, ¿verdad? Hay gente que está mal de la cabeza. Pero gente sana, pues, que piensa que tiene razón, no creo que jamás digan en algún momento, hay cosas como torturar niños inocentes por diversión y digan que eso está mal. Reconocemos que hay moral objetiva, que hay cosas que están mal objetivamente y que hay cosas que están bien objetivamente. Si reconocemos eso, dicen estos filósofos, es un argumento para decir Dios existe. Porque la única manera como podría existir una moral objetiva es si hay un punto de referencia, y ese punto de referencia es Dios. Entonces, la pregunta acá son estas dos preguntas que nos propone el argumento moral. ¿Existe algo que esté mal para todos en cualquier circunstancia? O dicho de otra manera, ¿existe una moral objetiva? ¿Existen criterios morales objetivos? Y si sí, ¿cuál es ese criterio o punto de referencia para juzgar si algo está bien o mal? ¿Quiere alguien opinar al respecto? ¿O seguimos adelante? Ya había acabado, pero gracias por tu comentario. ¿Alguna otra opinión, comentario, pregunta, queja, sugerencia, contradicción? ¿No? Si no, seguimos adelante. Sí. La parte divina en nosotros, digo, la conciencia, sí nos hace, o sea, cuando estás alineado con Dios, o sea, tú deberías
Y con el Espíritu Santo tú sí deberías de tener esa voz, que es Dios que te está hablando para guiar tu camino. Claro, ese es el argumento de ellos. Ellos dicen, todos somos seres humanos y todos hemos sido creados a imagen de Dios. Y de hecho el mismo Pablo lo dice, que la ley de Dios está de alguna manera grabada en nuestros corazones. Y cuando habla de la ley de Dios, no se refiere a la ley del Antiguo Testamento y todas las estipulaciones rituales y civiles, sino se refiere a este asunto de que para Dios hay cosas buenas y cosas malas. Y eso está, dicen, en nosotros. Claro que, porque hay gente que no, hay gente que hace el mal, pues nomás como casi por naturaleza, más bien tiene que ver con una elección que no hacen caso a la voz de su conciencia. Gracias, muy buena opinión. Entonces vamos al siguiente. Entendamos la moralidad bíblica. Aquí entramos a un terreno un poco más complicado, y yo no sé si esto era lo que ustedes estaban esperando, y si no, pues ya perdónenme y nunca me vuelvan a invitar. Pero pienso yo que es importante, y esto lo voy a tocar un poco pues porque he estado dando clases en el seminario y traigo este tema muy a flor de piel. Entonces, porque es un tema muy complicado, porque en la Biblia tenemos la ley de Dios, ¿están de acuerdo? ¿Y ustedes cumplen la ley de Dios, les pregunto? La ley del Pentateuco, ¿saben lo que dice la ley de Dios? ¿La cumplen ustedes todos los días? ¿Sí? Porque tienen cara como de que no saben ni lo que estamos hablando. Porque la ley de Dios dice que no comamos cerdo. ¿Quién comió cerdo hoy o en la semana? Ya la rompieron, hermanos. Camarones. ¿Quién trae ropa que está hecha de más de 2 tipos de tela? Ya sea poliéster, algodón. La Biblia dice que no hagamos eso, hermanos. Ya rompieron la ley de Dios. Hoy es sábado, ¿no deberíamos estar aquí? La ley de Dios dice que no trabajemos en sábado. Todos aquí estamos rompiendo la ley. ¿Nos vamos a nuestra casa o qué hacemos? ¿Qué opinan? Entonces, repito, no es tan fácil nomás como que Dios dijo que hiciéramos esto, ya lo tenemos ahí muy claro. Es más complicado que eso y por eso estudiamos la Biblia, y por eso venimos aquí, por eso hay teólogos, por eso ahí sigue gente que sigue yendo a los seminarios. Si no, yo estaría muy triste y no tendría ninguna cosa que hacer en la vida porque a eso me voy a dedicar, ¿verdad? Y entonces no es tan fácil. Entonces vamos a decir algunas cosas, no nos vamos a meter por supuesto en los temas más candentes porque no es el propósito, pero sí quisiera yo que entendiéramos algunas cosas muy puntuales para reflexionar más profundamente, más allá solamente de esto es lo bueno y esto es lo malo y punto. Entonces vamos a las siguientes diapositiva. Número 1, como ya lo dijo nuestra querida en el texto que estudiamos en la clase pasada, que nos hizo favor usted de recordarnos, se dijo unas cosas muy importantes y a mí me parece que son valiosísimas. Pensar que las leyes de Dios no son nomás como una cosa arbitraria que te dicen, no, tienen que ver con su propio carácter, tienen que ver con quién es Dios. Lo decía el video que acabamos de ver, lo dice esta manera de entender principio, precepto, al revés, ¿verdad? Precepto, principio, persona. Todo va en última instancia a quién es Dios. ¿Por qué Dios dice que no mates? Porque Dios es un Dios que ama. ¿Por qué no matas a un ser humano? Porque el ser humano está hecho a imagen de Dios. Todo tiene que ver con quién es Dios. La moralidad depende en última instancia de quién es Dios. Lo bueno y lo malo no es bueno o malo porque existan la bondad y la maldad así como conceptos abstractos en alguna especie del cosmos. No. Dios es bueno y todo lo que se parece a Dios es bueno. Y cuando actuamos con el carácter de Dios, actuamos bien. Y cuando actuamos separados del carácter de Dios, contrario a quién es Dios, entonces actuamos mal. La moralidad tiene que ver con una persona, con el carácter de Dios. Por eso es tan importante estudiar la Biblia. Porque en la Biblia descubrimos más que preceptos, más que leyes, más que reglas. Descubrimos alguien. Yo no sé ustedes, pero leer la Constitución. ¿Quién le gusta leer la Constitución por diversión? Un diccionario. Mi hermano cuando era niño leía el diccionario por diversión. ¿Qué es eso? O sea, ¿quién lee No, pero ¿qué tal conocer a una persona? Ir a tomar un café con alguien, conocer a alguien. ¿A poco no eso es mucho más rico? Bueno, si la persona es interesante, ¿verdad? Si es alguien bien aburrido, pues ahí sí no está tan padre. Pero conocer a alguien es algo mucho, es lo que nos mueve de hecho. Vivimos por eso, por las relaciones. De eso se trata la vida, conocer a Dios. Y descubrir el bien y el mal es mucho más interesante que tener una serie de reglas y principios, sí y hacen. No, se trata de conocer quién es Dios. Se trata de conocer una persona, cómo es Él, en qué lugar se enamoró de ti, dice la canción. Conocer a alguien, y eso es padrísimo, conocer el carácter de Dios, qué es lo que Dios más ama, qué es lo que Dios no soporta, qué es lo que Dios le apasiona, cuáles son los intereses. Y le preguntas eso a alguien cuando te estás conociendo, ¿no? Estás ahí en el proceso ese de conocer las primeras citas. Oye, ¿qué música escuchas? ¿Y qué películas te gustan? ¿Cuál es tu lugar? Yo no sé ustedes, los que
los que andan en ese asunto de conocerse, se preguntan esas cosas, ¿no? Bueno, ¿qué les parece hacer eso con Dios, Señor? ¿Qué es lo que a ti te gusta? ¿Qué es lo que a ti te apasiona, te interesa? De eso se trata la moralidad en la Biblia. Dios ha revelado quién es Él y Dios reveló quién es Él, no en leyes, no en así leyes frías, sino en una relación con su pueblo. De hecho, esa es la ley de Dios. Cuando Dios le dio su ley a su pueblo, ¿se acuerdan cuando le dio la ley Dios al pueblo ahí en el monte Sinaí a Moisés? No fue nada más como, ahí te va la ley. No, fue un proceso de relación. Dios había salvado al pueblo de Egipto, lo había traído, lo había protegido con una nube de fuego para alumbrarle, con una nube para tapar el sol, les había dado maná, alimento, agua, codornices, los había cuidado. Era una relación, Dios estaba estableciendo una relación de amor. Y esa relación de amor incluía una serie de estipulaciones de cómo comportarse. Pero lo que quiero decir es que es una relación. Dios reveló quién es Él relacionándose. Así conoces a alguien. Cuando salen al cine, ya que se casan, se van a vivir juntos y entonces se conocen más, cómo son en la mañana, en la noche, en el día, cómo cocinan. Entonces, eso es lo que hace Dios con nosotros. Dios establece una relación con nosotros y nos revela quién es Él. Y ahora, número 3, no existe una lista. Esto aquí podemos quizá ustedes y yo discutir, pero yo creo que no, la moralidad, el bien y el mal, no tiene que ver con una lista que Dios tiene ahí en el cielo. Así, Dios, enséñame lo que está bien y lo que está mal. ¿Cómo no, hijo? Ahí te va. Saca su pergamino. Muy bien, a ver, ¿qué es lo que quieres hacer? Ponerme un tatuaje. Vamos a ver. Ponerte tatuaje aquí en la P. No, en la P no está, en la T. Sí, T de tatuaje sí está. Lo siento, no puedes. Ni modo, lo siento, hijo, está mal. Se acabó. No, yo estoy absolutamente en contra de una idea así. Como si Dios tuviera en el cielo una lista de todo lo que está mal y todo lo que está bien. Y entonces nuestra gran pasión en la vida sería descubrir si está en la lista eso que quiero hacer o no quiero hacer. Eso me parece algo absolutamente no cristiano, no conforme al carácter de Dios. Dios no es así. Es mucho más complicado que eso y es lo que vamos a tratar de hacer en esta lección, descubrir. Si no es así, entonces, ¿cómo es? Sí hay una moralidad relativa. Yo pienso que sí hay una moralidad relativa, por supuesto. Pero eso no excluye que haya una moralidad objetiva en última instancia. Puedo poner 1000 ejemplos. Se me ocurren ahorita varios. Por ejemplo, Dios dijo que no, la orden de Dios es no matarás, no matarás. Sin embargo, Dios también en su ley estipula que ciertos crímenes merecen la pena de muerte. Yo no sé ustedes qué opinan de la pena de muerte. Yo la verdad pienso que no se debe implementar en nuestro país y hasta le tengo un poco de resistencia, ¿no? Eso de ¿cómo que vamos a decidir quién vive y quién muere? Está feo, ¿no? Eso está horrible. Sin embargo, a veces, en la semana, hace 2, 3 semanas, no sé si ustedes supieron en las noticias, un joven de una universidad, Norberto, que lo secuestraron, pidieron el rescate, eso fue aquí en la ciudad, horrible. Lo secuestraron y pidieron el rescate, la familia dio el rescate y nunca lo integraron. A la semana apareció el cuerpo de este joven ya pues sin vida. Yo no sé ustedes, pero mi primer impulso al pensar en eso es esos secuestradores que los maten. Yo no sé ustedes, pero lo que yo pido es justicia y que Dios haga algo, o la ley o quien sea. Pero yo siento que en ciertos momentos, y la ley de Dios lo dice, no es que yo lo sienta, hay personas, hay crímenes que merecen el castigo con la propia vida. Otro ejemplo, tú eres un padre de familia, madre de familia, tienes hijos, tienes seres amados, estás en tu casa y viene un delincuente y te quiere matar, y quiere matar a tus hijos, y quiere hacerle cosas feas a tu familia. Y tú tienes la posibilidad de defenderte y herirlo, incluso de muerte. ¿Tú crees que eso está igual de mal que matar a alguien a sangre fría, alevosamente? No, es obvio que no. Entonces, por supuesto que hay algo más complicado que simplemente matar es malo y punto. No, es mucho más. La vida es mucho más complicada que eso. Y eso es exactamente, bueno, ¿están de acuerdo con eso? ¿O podemos discutir algo al respecto antes de que pasemos al siguiente? ¿Alguien quiere comentar algo? Sí, por supuesto. Yo creo que abortar es asesinar, es matar. Sin embargo, hay gente que discute al respecto si es lo mismo un aborto, digamos, hay gente que divide la discusión del aborto entre el aborto nomás como por elección, el aborto simplemente, libremente por elección, el aborto por salud, el peligro de la mamá, el aborto por violación, y hay diferentes tipos. Entonces, la discusión, yo pienso que siempre pienso que está mal matar,
y siempre pienso que no es lo deseable, pero más sin en cambio, hay criterios y hay circunstancias que también se deben considerar siempre, siempre, siempre. La vida, y esto es a lo que quería llegar, si nadie más quiere opinar, la vida humana, vivimos en un mundo que no es ideal, vivimos en un mundo imperfecto, vivimos en un mundo caído, vivimos en un mundo donde reina el pecado, vivimos en un mundo donde hay muerte, donde hay destrucción, donde hay violencia. Cuando leemos el Antiguo Testamento, ustedes leen el Antiguo Testamento, mi maestra del Antiguo Testamento decía, esta clase se debe llamar sexo, violencia y destrucción. Porque ustedes leen el Antiguo Testamento y eso es lo que encuentran, sexo, violencia, sangre y destrucción. Y la verdad es que el mundo es así. El día de hoy nosotros vivimos ya en el siglo XXI y todos nos vestimos muy bonito y tenemos computadoras y celulares, pero el día de hoy sigue habiendo cosas terribles en el mundo. El día de hoy existe la esclavitud, existe la trata de personas, existen las violaciones, existe la guerra, existe la muerte, la sangre. Vivimos en un mundo caído. Y entonces, en el mundo caído en el que vivimos, necesitamos entender que hay preceptos y hay verdades claras en la palabra de Dios de lo que está bien y lo que está mal, pero a la hora de aplicarlos en la vida, a veces es más complicado que eso y ya casi llegamos a la explicación. ¿Alguien quiere opinar algo más antes de que pasemos a lo que sigue? Bueno, hace rato que estaban comentando lo del aborto. Sí. Permítanme compartirles el Salmo 139:16. Mi embrión en donde vio en te tus dice ojos. que, ¿sí se escucha? Sí, sí, sí. En donde muchos dicen es que hasta que nace es un ser vivo, pero recordando las escrituras, dice en el Salmo 139:16, dice, mi embrión vieron tus ojos, y en tu labio estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Muchas gracias. Gracias, no, por supuesto, por supuesto. Yo creo que ningún cristiano podría defender, siendo cristiano, que se maten personas inocentes. Y la misma Biblia, la palabra de Dios es especialmente... pone una atención especial a todos aquellos que no se pueden defender. En la ley de Dios se pone una atención especial a los desamparados, a las mujeres en aquella época, porque era una sociedad machista, opresora, patriarcal, terrible, a los desamparados, a los huérfanos, a las viudas. Y yo creo que el día de hoy nosotros tenemos que ser eso, gente que advoque o que hable por los que no tienen voz. ¿Y quiénes más claramente no tienen voz que los que no han nacido? Y los cristianos deberíamos defender eso siempre y a toda costa y a todo lugar, y eso es algo horrible que está pasando en nuestro mundo, pero no es el tema de hoy, así es que vamos a pasar a lo que sigue, porque es un tema también complicadísimo que tiene muchas más aristas que solamente el asunto moral, ¿verdad? Porque hay muchas cosas que lo social, lo político, lo científico, entonces no nos vamos a meter en eso porque sería muy complicado, entonces vamos a pasar a lo que sigue, ¿les parece? ¿Podemos pasar a lo que sigue, hermanos? Entonces entendamos la ley de Dios. La Biblia debe interpretarse de acuerdo a su contexto. Es algo que tenemos que tener siempre claro. Tenemos que entender la Biblia en el contexto en el que está escrito. Por eso cuando leemos las leyes del Antiguo Testamento, si no vamos con esta idea de que vamos a leer un texto muy antiguo, de hace casi 3000 años, de una sociedad absolutamente diferente a la nuestra, no vamos a entender nada. Número 2, la ley no era una descripción de un mundo ideal, sino una regulación del mundo como ya era. Cuando Dios le dice al pueblo de Dios, a su pueblo, sacrifica tal, no trabajes en tal día, no comas tal, no te vistas de tal manera. No vamos a estudiar cada una de las leyes porque sería, por supuesto, no es el propósito de esta clase, de esta lección. Pero lo que hay que entender es que Dios no está describiendo un mundo ideal. Dios no planea que así sean para siempre. De hecho, ya no lo hacemos. Ya me dijeron ustedes que sí comen cerdo y que sí trabajan en sábado y que sí comen camarones, que ricos son los camarones, ¿verdad? Y que sí comen el cabrito, la carne de res o de vaca, la han comido con queso ustedes, hacen su volcán con queso, su bistec con queso. Bueno, en la Biblia dice que eso no se debe hacer, que no cocines al cabrito en su leche. Y algunos muy ortodoxos andan ahí, qué horrible, ¿verdad? Bueno, no vamos a discutir cada una de esas, pero la mayoría de esas leyes tienen o un sentido higiénico o un sentido de protección al pueblo de Dios para no contaminarse con las corrientes paganas del exterior, de su mundo en el que vivían. Entonces hay que entenderla en su contexto, pero lo que hay que entender es esto: no era una descripción de un mundo ideal, no es que Dios quiera que así sea el mundo para siempre, no,
era una regulación del mundo como ya existía. El mundo en el que vivía el pueblo de Dios ya tenía un montón de cosas horribles: guerra, sangre, violencia, destrucción, y Dios estaba regulando eso para darles una mejor vida. Lo que hay que entender acá es que la ley tenía un carácter temporal para un contexto específico. No estaba hecha para siempre, para todos nosotros el día de hoy. Pero lo más importante es que en el fondo de toda esa ley, y eso es lo que sí nos importa a nosotros, esa ley revela quién es Dios. El espíritu de la ley revela quién es Dios. Por ejemplo, el hecho de que se protejan a las viudas, a los huérfanos. De hecho, el hecho de que hasta la vida de los esclavos tenía valor. En todos los pueblos de la antigüedad los esclavos no tenían valor. Los esclavos eran un objeto que tú puedas matar y hacer lo que quieras. En la Biblia se habla de que trates bien a tus esclavos, de que el que mate a un esclavo es digno de pena de muerte, de que tú no tienes derecho a mutilar a un esclavo o a hacerle la vida a los esclavos. Incluso en la ley de Dios tenían valor. ¿Eso significa que está bien que haya esclavos? No, está mal que haya esclavos, por supuesto. Es algo que no debe existir en la vida. Dios no está diciendo quiero que haya esclavos. Lo que está diciendo es, en el mundo así, caído como existe, pecaminoso como ya está, vamos a regularlo, vamos a darle la imagen de Dios que yo quiero que entiendan de mí, que lo que yo quiero que entiendan de mí, dice Dios, es que amo a la humanidad. Y lo que yo quiero que entiendan es que yo valoro la vida humana y valoro a los seres humanos. Y de hecho por eso Dios manda leyes. Y por eso lo que está mal está mal. Lo que está mal le hace daño al ser humano. Lo que está bien beneficia al ser humano. Entonces vamos al último, antes de pasar al siguiente segmento. Eso ya lo leímos. Podemos eso. Entonces, lo que yo propongo y lo que algunos teólogos proponen, más que dos categorías, lo bueno y lo malo, vamos a hablar de lo bueno, lo malo, lo mejor y lo necesario. ¿Qué les parece? Ahorita les explico por qué vamos a hablar de eso. Por ejemplo, siempre está mal mentir. Siempre está mal mentir. ¿Ustedes qué dicen? En toda circunstancia, absolutamente está mal mentir. La Biblia dice no mentirás. ¿Están de acuerdo? Pero ¿qué tal que tú eres un cristiano en Alemania en 1940 y que estás protegiendo la vida de unos judíos refugiados y llega la policía alemana y te dice, ¿tienes aquí protegida a algunas personas? ¿Y tú que dices la verdad porque está mal mentir? ¿Sí? Sí, ahí están en el sótano, ahí están. ¿Qué hacen ustedes? ¿Ustedes qué dicen? ¿En ese momento está bien mentir? Hermano Lupita, ¿qué dice usted? Qué buena respuesta. ¿Sigue estando mal mentir? Puede ser que sí, pero en ese momento es mejor hacerlo que no hacerlo. Entonces, por eso necesitamos más categorías que solo bueno y malo. A veces hay cosas que son necesarias. Dietrich Bonhoeffer, un teólogo alemán justo de esa época, de la época de la Segunda Guerra Mundial, un teólogo padrísimo y aparte pacifista. Porque miren, esto es una pregunta que los propios cristianos no tienen resuelta completamente. Entre los cristianos hay dos, entre los cristianos, me refiero a los cristianos serios, no estoy hablando pues de carismáticos y testigos de Jehová, estoy hablando de teólogos ortodoxos que les hacemos caso pues. Y entre los propios teólogos hay dos vertientes acerca, por ejemplo, de la violencia o de la paz. Hay teólogos que dicen que no, siempre está mal hacer violencia, siempre, en todo momento. Jesucristo dijo, pon la otra mejilla. Jesucristo dijo, bienaventurados los pacificadores. Y siempre, y todos los cristianos debemos ser pacíficos hasta la última instancia. Y si llega alguien y nos pega, lo que debe hacer un cristiano verdadero es dejarse y poner la otra mejilla y dejar que Dios haga la justicia y nunca usar la fuerza. Los menonitas, los cuáqueros, los anabaptistas, de hecho en Estados Unidos tienen derecho de no hacer el servicio militar, porque es parte de sus convicciones religiosas más profundas, y para ellos son pacifistas a ultranza, y de hecho algunos se van, y por eso tienen ahí los Amish, vieron la película La Aldea, ¿verdad? Y que se van y se encierran en sus aldeas y no conviven con nadie, porque ellos piensan que el mundo está tan alejado de la verdad de Dios, que uno no puede ser cristiano en el mundo, porque en el mundo pues, hay cosas horribles. Y hay otros cristianos, por otro lado, que dicen, sí es cierto.
Está mal golpear, está mal mentir, está mal hacer violencia, la guerra, todo eso está mal. Pero en el mundo en el que vivimos a veces es necesario. Y si a mi esposa la van a golpear, yo sí voy y la defiendo y le pego al que le está... yo sí, si viene un maleante y le quiere hacer algo a mi esposa, pues yo me le pongo y aunque termine yo todo, pues porque no tengo fuerza, termine todo golpeado, pues uno hace algo por defender a los que ama. Bueno, pero entonces, como estamos yendo en contra de lo que dice Jesucristo, pon la otra mejilla cuando estamos haciendo eso, estamos yendo en contra de los principios de paz que Jesucristo vino a establecer. Miren, les digo esto porque no es, en los propios teólogos cristianos no es una respuesta tan fácil. Los propios teólogos cristianos se debaten entre eso. Hay discusiones, entonces yo no pretendo traer aquí, descubrir el hilo negro, simplemente lo que quiero es poner la discusión sobre la mesa para que profundicemos en nuestra reflexión sobre lo que está bien y lo que está mal, la moralidad. ¿Qué hay de los actos en defensa propia? ¿Está bien a veces actuar en defensa propia y hacer, por ejemplo, violencia en defensa propia? ¿Qué dicen ustedes? ¿Está bien? ¿Cuándo sí? ¿Cuándo no? ¿Hasta qué punto? ¿Alguien quiere opinar? Claro, el instinto natural te lleva a hacer eso. Ya otra vez llegó tarde, hermano. Póngase más vivo. Pues sí, es correcto. Si te van a matar, pues tienes que defender tu vida, ¿no? Pero cuando únicamente es dinero, o sea, no vale la pena si tienes a alguien con una arma apuntándote, sería una tontería defenderte. Tienes toda la razón, Mario. Bueno, yo creo. Sí, hermana. Híjole, yo tengo aquí una historia que la verdad me impactó mucho. Cuando viví en Tamaulipas, estaba yo acudiendo a una iglesia cristiana y éramos poquitos los que íbamos por la violencia. Y entonces un hermano platicó la experiencia de un cristiano que lo secuestraron y lo iban a matar. Y entonces el cristiano dijo, si esa es la voluntad de Dios que tú me mates, mátame. Pues tanto miedo le dio o sea, porque se sintió confrontado con Dios de alguna manera. O sea, con esa respuesta de esa convicción y lo dejaron ir. Digo, la verdad la cosa es que se necesita mucha valentía para poder decir algo en el momento que lo van a uno a matar. Y este hermano dijo, si esa es la voluntad de Dios, mátame, y lo soltaron. Ese es un argumento que algunos utilizan, por ejemplo, en el caso que ahorita decíamos. Vuelvan a pensar ustedes, Segunda Guerra Mundial, vienen los nazis a la casa de unas personas que están encubriendo a unos judíos y les preguntan, ¿ustedes tienen? De hecho hay una historia, si no me equivoco, una famosa, ¿han escuchado ustedes hablar de Corrie ten Boom? Bueno, una persona que guarda, y no estoy seguro si esta es la historia, a lo mejor me la estoy inventando, pero pues ya ustedes la googlean y me dicen si estoy mal. Y ella decía eso, bueno, es que yo no voy a mentir, y si Dios, yo los voy a proteger, pero sin mentir, y si Dios los quiere guardar, Dios los va a salvar, aunque yo no mienta, yo no voy a mentir. Bueno, resultó que llegaron y ella no mintió y los mataron, y entonces después dijo, no, pues sí, ahora sí voy a mentir, y estuvo guardando judíos durante mucho tiempo, y eso pasó, ustedes saben, ¿verdad? En Alemania muchas veces tienen ahí la historia de, muchas historias. Entonces, un argumento puede ser ese, Dios hará su justicia, y Dios sabrá qué hacer si yo me comporto bien. Sí, hermana, una opinión. Fua y... Ajá, no que cómo se llama la encubrieron otra. bueno, que protegieron de alguna manera o no obedecieron la orden de Faraón de matar a los hijos de las que iban a tener a luz las hebreas. Y bueno, también un caso, digamos, bueno, pero ellas actual. mentían, porque le decían al faraón, no, es que ellas son muy fuertes y antes de que nosotros lleguemos ya había nacido. Ajá. Y bueno, hay una notita ahí en la Biblia que dice, ¿no? Y que Dios las bendijo. Efectivamente, por mentir, fíjense. Exacto. Por desobedecer a la ley. Y bueno, no sé si sería como lo necesario. Hoy día, actualmente, quizás no en México, pero muchos misioneros entran a lugares prohibidos del Evangelio y les dicen, y he sabido, me han dicho, me han contado, que pues cuando obviamente que está prohibido el Evangelio no se presentan como cristianos, van y usan las dichosas plataformas para entrar a los países no alcanzados, etcétera, pero van con ese, que también como dices tú, hay esas dos opiniones cristianas, sí. De decir, bueno, no vas a, para poder entrar tienes que de alguna manera decir
dar otra forma para poder entrar, pero algunos sí pueden decir, bueno, entonces está mintiendo. Y bueno, ya con la gente que se convierte, o sea, sí he sabido, más o menos como dice la hermana, de que ellos, o sea, sí se muestran tal cual, y hemos sabido que han asesinado a gente por dejar la religión oficial de X país. Entonces, pues sí, está complicado. Gracias por tus excelentes comentarios. ¿Va usted a opinar, Ponchito? ¿No? Es que ¿alguien más quería comentar algo? No, bueno, entonces, última pregunta. ¿Ustedes creen que hay cosas moralmente neutrales? ¿Hay cosas que no son ni buenas ni malas? Simplemente, si vos querés, como dicen los argentinos, si quieres, no sé, por ejemplo, jugar fútbol, ¿será bueno, malo, neutral? Entonces podemos hablar de lo bueno, lo malo, lo mejor, lo necesario, incluso quizás hasta lo neutral. Pero lo que yo quisiera que reflexionáramos hoy, y ahora sí ya vamos a entrar un poco en materia, hermano Omar, ¿me perdona? Porque no hemos ni tocado la hojita, ¿verdad? Qué cosa. Ya tírenla, no se crean. No, ahorita la vamos a leer. Vamos a pasar a lo que sigue, que se llama este siguiente segmento, ¿cómo saber lo que es bueno y lo que es malo? Entonces, o lo que es bueno, lo que es malo, lo que es mejor, lo que es necesario, lo que es neutral, ¿no? Ya que tenemos toda esta serie de categorías de nuestra brújula moral. Porque miren, más allá de que en este momento ya ha parecido todo esto muy, quizá hasta relativista, pero no, por supuesto que hay verdades objetivas en la palabra de Dios. Y por supuesto, de hecho el principio, y de hecho lo que nos confunde acá es que sí hay una moralidad objetiva que es no matarás o no harás violencia. Sin embargo, en la realidad a veces es más complicado que eso, pero lo que nos confunde es justamente que sí existe la concepción de que matar siempre está mal. Yo creo que matar siempre está mal, mentir siempre está mal. Cierta circunstancia no lo hace bueno. Simplemente cierta circunstancia transforma la condición moral y a veces hace que eso sea quizá necesario, quizá incluso ordenado por Dios. Pero eso no significa que sea lo deseable. No es que Dios desea que todo el mundo se muera de repente porque morir. No. El punto es que sí, hay una moralidad objetiva, pero hay momentos en la vida en que esa moralidad objetiva se ve afectada por el pecado de la humanidad, justamente porque hemos llenado este mundo de tanto pecado. Entonces, quisiera yo hablar de 5 principios aquí bíblicos, más que leyes o reglas, principios que otra vez tienen que ver con quién es Dios, el principio del amor. Más allá de las reglas y la religión, Dios quiere que actuemos con amor. Y miren, todo esto lo digo y quiero que lleguemos a esta discusión pensando en esto. ¿Qué es lo que queremos lograr con esta serie de lecciones del laberinto moral? ¿Qué es lo que queremos de verdad lograr? O sea, queremos como tener una lista aquí de todos los nos y los sís en la vida. Queremos ser sabios para tomar decisiones. Queremos tener una vida como que parecida a Dios. Queremos tener una vida exitosa, queremos tener prosperidad. ¿Qué es lo que queremos lograr con todas estas lecciones de saber lo que es bueno y lo que es malo? Yo creo que en última instancia lo que deberíamos querer es exactamente me robó usted la palabra, conocer a Dios. Es lo que queremos lograr, conocer a Dios. Por eso discutimos lo que es bueno y lo que es malo, no porque lo bueno y lo malo sean valiosos en sí mismos, sino porque tienen que ver con quién es Dios. Lo que queremos es conocer a Dios porque la vida, lo más importante de la vida es vivir para Dios, conocer a Dios, caminar con Dios. Él es el creador. Si Dios es el que creó la vida, lo más importante de la vida es vivir para Él. Entonces eso es lo que queremos. Entonces vamos a discutir más allá de escoger lo bueno, lo malo, lo necesario. Yo quiero que siempre pensemos en escoger lo mejor, porque puede haber cosas buenas y puede haber cosas neutrales, pero habrá algo que es mejor. Entonces, porque miren, hay gente que se pregunta, por ejemplo, no sé, quisiera poner un ejemplo que no sea tan polémico. Los tatuajes. A lo mejor sí es polémico, pero a lo mejor no tantísimo, ¿no? No sé, ¿o sí? ¿No tanto? No, digo, hay temas muy polémicos, el aborto, en el mundo, pues, la homosexualidad y otras cosas. Pero los tatuajes es algo como un poco... que no causa tanta euforia. Entonces, hay gente que dice, bueno, es que yo no veo por qué esté mal ponerme un tatuaje.
Y claro, la Biblia dice ahí en la ley que no te debes poner un tatuaje, pero es la misma ley que dice que no comas cerdo, sino que no comas camarones. Entonces, si tú sí comes cerdo y sí comes camarones y sí trabajas en sábado, ¿con qué autoridad me dices que esa misma ley me obliga a no ponerme un tatuaje? Bueno, podemos responder muchas cosas a esa pregunta, pero lo que yo quería decir puntualmente en este momento es, suponiendo sin conceder, que no está mal ponerse un tatuaje, ¿de verdad es lo mejor de la vida? O sea, es lo que los seres humanos deberíamos aspirar para conocer a Dios, para la realización. ¿De verdad es lo que nos va a dar una vida plena? ¿Una pintura ahí en el cuerpo? ¿De verdad es eso? Entonces, yo quisiera que no fuéramos tan ciegos de mente como para tener así nada más un detector moral de lo que queremos es, no, lo que está bien y lo que está mal. No, vayamos más lejos. Aspiremos a lo mejor de la vida. ¿Cuál es de verdad el fin último del ser humano? ¿Cuál es de verdad mi meta como persona para la plenitud, para la realización total? Y yo creo que no hay otra respuesta más que conocer a Dios, glorificar a Dios, agradar a Dios. ¿Ibas a opinar? Deja que llegue el micrófono para que te escuchemos todos. Como tú bien estabas diciendo hace rato, que cuando tú tratas de conocer a una amiga, un amigo, pues a medida que vas conviviendo más con esa persona, pues vas adquiriendo ciertos hábitos, y vaya, te vas pareciendo más a esa persona. Y entonces, como tal, ese es nuestro objetivo. Entonces, conocerle más, parecernos más a él. Y bueno, a medida que lo logremos por medio de los devocionales, por medio de la oración, qué sé yo, nos vamos apareciendo muchísimo más a él. Y entonces el Espíritu Santo es el que nos va diciendo esto sí, esto no, o la estás regando, qué sé yo. Gracias, excelente comentario. Sí, eso es el fin de los seres humanos, conocer a Dios. Y entonces aspiremos a eso. Más allá de aspirar a solamente distinguir entre lo bueno y lo malo, no, aspiremos a enfocarnos en lo absolutamente lo mejor. Porque a veces es como si quisiéramos andar en la orillita, ¿no? Imagínense, aquí está la raya entre lo bueno y lo malo. Nos gusta estar aquí, en la rayita, ¿verdad? No me he pasado a lo malo. Mira, estoy aquí en la rayita. ¿Por qué? ¿Por qué no mejor caminar hasta allá? Hasta el extremo de lo mejor, de lo máximo, del bien último del ser humano, que es vivir para Dios, que es conocer a Dios. ¿Por qué tratar de caminar? ¿Por qué tratar como de agarrar así como a pellizquitos, verdad? Es que, bueno, esto no dice que está mal, entonces lo voy a hacer. Y esto tampoco está mal, entonces ¿por qué? ¿Por qué vivir como en la raya? ¿Por qué aspirar a lo neutral, a lo más o menos, a lo no está tan mal? No, ¿por qué no mejor aspirar a una vida de lo excelente, lo mejor? Y para eso son estos principios que yo quisiera elaborar aquí brevemente. Número 1, principio del amor. Dios es amor. Y más allá de cualquier regla o religión, Dios quiere que actuemos con amor. De hecho, Jesucristo vino y los preceptos de Jesucristo no eran un asunto de lo que está bien y lo que está mal. Los preceptos de Jesucristo eran lo mejor. Porque mira, cuando tú lees, también lo decíamos ahorita, haz a otros lo que quieres que te hagan. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Uno puede decir, y eso pasa mucho en los grupos, piensen ustedes en su grupo aquí de amigos, en su grupo en el trabajo, en su grupo en la escuela, los que van a la escuela, ustedes ya no, ya casi no. Bueno, es que yo todavía voy a la escuela y ya soy más 30 también, entonces a lo mejor pensé que... ¿Nadie va a la escuela, de veras? Sí, mira, ya hay unos, por supuesto que sí, claro que sí. Entonces, no se rían de mí, por favor. En su grupo de la escuela, trabajo, los godines, ¿alguien de quién es godines? Así que trabaja ahí en... Poder Godines, venga. Ahí, enfrente de mi casa está, bueno, yo vivo por el GNP. ¿Todavía trabajas en el GNP? ¿Ya no? AXA. Bueno, ahí en el GNP hay unas hamburguesas bien buenas que mi esposo y yo nos encantan y luego vamos. Y está bien padre el ambiente porque es ambiente godín. Los godines son bien, a mí me caen súper bien los godines. El ambiente godín es como muy chido, ¿no? Como de camaradería, pero de repente hay chismes. Y de verdad que sí, en el trabajo hay chismes. Y de repente hay pleitos. Y entonces, tú como cristiano puedes decir, bueno, yo no me meto en los chismes, no estoy haciendo nada malo, no le hago mal a nadie. Eso como neutral, como decir, no, lo que Jesucristo dice exactamente, Jesucristo dice, da el paso extra. Jesucristo dice, ve más allá de solamente no estoy haciendo nada malo. Por eso a veces no me gusta tanto discutir acerca de lo que está bien y lo que está mal, porque el cristianismo no se trata de lo que está bien y lo que está mal. El cristianismo se trata de lo que es mejor, de hacerlo mejor, porque tú puedes no hacer nada malo.
Tú puedes no hacer nada malo y no ser un verdadero cristiano. Yo no me meto en chismes, yo no critico a nadie, yo no le pego a nadie, yo no hablo mal de nadie. Y estás bien, ¿no? Porque no estás haciendo nada malo. No, ser cristiano tiene que ver con ir más allá. Tiene que ver con perdonar al que habla mal de ti, con tratar bien al que te trata mal, con eliminar los chismes, con luchar por la unión, con poner la otra mejilla, con cargar la segunda milla. Entonces ser cristiano tiene que ver con un principio de amor, con actuar con amor, con vivir en amor. Y eso es mucho más que bueno y malo, es mucho más que blanco y negro. Eso sería como todos los colores, ¿verdad? Como algo mucho más allá de una visión cerrada de sí y no, bueno y malo. Número 2, el principio de libertad y de justicia que hace de nuestra patria la nación independiente. Ya no, hace mucho que no decía esa... ¿Qué era? El saludo a la bandera, ¿no? Una cosa así. Principio de libertad. Como que no se puede decir principio de libertad sin decir y de justicia que hacen, te prometemos. Bueno, este es el principio de libertad. Dios quiere que seamos libres de cualquier vicio. Cuando pensamos en qué está bien y qué está mal, y hay muchas preguntas que se hacen, creo que ya no tanto, pero cuando éramos, o por lo menos allá en Chihuahua, cuando mi papá era joven, se hacían mucho estas preguntas. ¿Está mal? Por ejemplo, en Chihuahua, está mal visto que bailen. De hecho, ¿no está mi papá viendo aquí? ¿Sí está viendo? Entonces ya no voy a decir nada, pero fueron a nuestra boda de mi esposa y mía. ¿Sí? Bueno, ahí hubo baile, un poquito de baile. Y entonces, nosotros estábamos preocupados por eso, porque hay gente que lo ve muy mal. Y sobre todo en la provincia hay gente que lo ve muy mal. Es como que no, bailar es de pecadores, pero así de los más grandes. O sea, fuiste a un baile, no puedo creerlo. O sea, al infierno ya mañana, o sea, ya no tienes salvación, de veras. Y entonces, y mi esposa le gusta mucho bailar. Y yo no bailaba nada, yo era un tronco, bueno, todavía soy medio tronco. Pero me metí a clases de baile, pues, porque yo quería bailar con ella en nuestra boda. Imagínense, ni modo que con quién va a bailar en la boda, pues, si no es con el novio, ¿verdad? Y entonces nos metimos a clases de baile, aprendí 2, 3 pasitos. Y queríamos bailar en la boda. Pero estábamos preocupados porque no queríamos ser de mal testimonio. Y ahorita vamos a pasar a otro punto que tiene que ver con el testimonio. Pero antes del testimonio, quisiera yo que habláramos de la libertad, porque creo yo que muchos cristianos se preguntan, ¿es malo bailar? Algunos se preguntan, ¿es malo fumar? ¿Es malo ir al cine? Hay lugares donde es malo ir al cine. En Chiapas, donde mi papá fue pastor algún tiempo, era malo ir al cine. O sea, un pastor en el cine era como ver a un pastor saliendo del table o de la cantina. De verdad, así, era algo muy malo. Y entonces todo el tiempo que mis papás fueron pastores en Chiapas no fueron al cine nunca, porque era mal visto. Y entonces, sí, lo dice el apóstol Pablo, todo me es lícito, pero no todo conviene. Muy buena. Entonces es justamente este principio, el principio de la libertad. Dios quiere que seamos libres. Dios quiere ante todo que seamos libres. Y hay quien piensa, bueno, ser libres es poder hacer lo que yo quiera. Si soy libre, entonces puedo hacer lo que yo quiera. Puedo fumar, puedo tomar, puedo bailar, puedo ir a antros, puedo emborracharme, puedo engañar a mi esposa. No, exactamente es lo contrario. Si tú eres libre de hacer esas cosas. O sea, puedes no hacerlas. Si algo te esclaviza, si algo no lo puedes dejar de hacer, seguramente está mal. Si tú dices, no, es que el cigarro no tiene nada de malo porque yo soy libre de fumar, pero no lo puedes dejar de hacer, te esclaviza. Bueno, para empezar, el cigarro yo creo que es algo que está totalmente mal porque te destruye y es, más allá de moralmente, es saludablemente malo, ¿no? Todos lo sabemos, lo dicen las cajitas, están ahí, que puede causar cáncer, pues. Pero a mí me parece que algo muy obvio. Pero hay gente que de verdad no lo puede dejar. Y entonces, si no lo puedes dejar, claramente es algo que está mal. Y yo creo que hay cosas neutrales que si no las puedes dejar, son malas. Si te gusta mucho el fútbol, pero el fútbol te hace dejar tiempo con tu familia, te hace no leer la Biblia, te hace no pasar tiempo con los seres queridos, entonces seguramente está mal, porque hay un principio de libertad que Dios quiere que seas libre, que podamos hacer y que podamos no hacer. Y ahora sí viene el principio del testimonio. Es importante considerar a los demás, sobre todo a los débiles, pero nunca a costa de la verdad. Hablábamos ahorita de mi padre, que en Chiapas nunca fue al cine porque estaba mal. Ahora, ¿estaba mal que él fuera al cine en sí? Ustedes van al cine, yo los he visto, no se hagan. ¿Ya vieron Toy Story? ¿Ya vieron Aladdin? ¿Ya vieron cuáles otras están en el cine ahorita? La Viuda, se me antoja ver esa de La Viuda. Toy Story 4.
yo creo que en nuestro contexto, en esta iglesia por lo menos, no se ve mal ir al cine, ver películas. Sin embargo, allá en Chiapas mi padre no iba al cine porque estaba mal. Entonces, en ese contexto, él consideró que era mejor, o quizá incluso que estaba mal no ir al cine, y era mejor no ir por el bien de los demás. Y yo creo que eso es muy importante para los cristianos y a veces no lo consideramos. A veces decimos, no, es que para mí no está mal y me importa poco lo que piensen los demás. No, como cristianos tenemos que ir más allá, apuntar a lo mejor, y si apuntamos a lo mejor nos preocupemos por lo que piensen los demás. De hecho, ese era nuestro problema en nuestra boda, porque decíamos, yo no creo que esté mal, y de verdad no creo que esté mal, siempre y cuando se haga bien, ¿verdad? Por supuesto, hay música horrible, con mensaje misógino, erótico, sexual, terrible, abominable, que jamás quiero bailar en mi vida, y que detesto, y que rechazo, y que considero pecaminoso. Pero otro tipo de musiquita bonita, familiar, que se puede bailar, y que ustedes bailan en sus casas cuando hacen sus reuniones familiares, y mi esposa y yo queríamos hacer eso, pero justamente esta era nuestra disyuntiva. Porque definitivamente creemos que no estaba mal. Pero podemos pensar que puede ser malo si le puede causar daño a alguien, si le puede ser de mal testimonio a alguien, si puede hacer que alguien tropiece. Y de hecho a lo mejor en este momento, si yo estoy diciendo esto y alguien está pensando, el hermano Lee bailó en su boda y a lo mejor estoy yo siendo piedra de tropiezo para usted, le pido perdón porque estoy haciendo algo malo en contra del principio de testimonio. Entonces lo que quiero decir es que debemos considerar eso, por supuesto que sí. No debemos ser tan egoístas como para decir, no, esto está bien para mí, no me importa lo que piensen los demás. Eso es una actitud absolutamente anticristiana. El apóstol Pablo lo dijo. Había toda una discusión en la iglesia de Corinto sobre si comer o no tal carne. Y el apóstol Pablo dijo, no tiene nada de malo. El apóstol Pablo dice, todos los días son iguales, todas las comidas son iguales, haz lo que quieras. Sin embargo, ten cuidado de no ser de piedra de tropiezo para los que son más débiles. Y los que son más débiles en la fe, y dice, son débiles en la fe, claro, porque el hecho de comer cierto tipo de carne les hace caer. En este caso yo podría pensar, les hace pensar que son débiles porque piensan que bailar es pecado, no tienen una fe sólida, ¿verdad? Que con cualquier movimiento del cuerpo ya se les cayó su fe. Entonces, pero hay que tener cuidado de ellos, porque somos cristianos y nos preocupamos por los demás. Tenemos dos opiniones. Hermana, que no me sé tu nombre. Sí, adelante. Es que no era opinión, es pregunta. Sí. ¿A qué se refiere cuando dice nunca a costa de la verdad? Porque yo me estaba imaginando que te referías a que pusiste el ejemplo de tus papás en Chiapas, que no fueron al cine, pero yo me imaginaba el hecho de enseñar, o sea, sí, débiles en la fe en un momento, ¿no? Pues espera que maduren. Sí, claro, por supuesto. Entonces, en ese madurar, enseñarles efectivamente lo que tú estás comentando el tema ahorita de lo bueno, lo malo, lo necesario, lo mejor. Entonces, o si es como Pablo, su contexto, porque era misionero, estaba cambiando de lugar y él se acoplaba a las culturas. También yo un tiempo estuve en Oaxaca y mi pastor dijo, tú faldas, no nomás cuando vas a la iglesia, todo el tiempo, porque es cultural. Siempre lo manejó como cultural, yo lo acepté, dije, sí está bien. Pero entonces fue como tu papá, solo me metí ahí y no lo cambió, no se cambió porque era cultural. Pero, o sea, ¿a eso a qué te refieres? Que la enseñanza es que en algún punto, en algún momento se les dice esto no entra en lo que dice la Biblia o... No, sí, exactamente lo que dices. Claro que habría que hacerlo con mucho cuidado. Por ejemplo, lo que yo diría es no enseñar, más que sí enseñar que está bien ir al cine o otra cosa, más bien no enseñar que la salvación es por no ir al cine, ¿verdad? O que la salvación es por no bailar, o que la salvación es por obras o lo que sea. Que es justamente lo que hizo Pablo. Pablo hubo un momento en el que se rapó la cabeza por, ¿se acuerdan todo? Una promesa que había hecho. Pero cuando le preguntaron, él dijo claramente, no es por esto que los seres humanos se salvan, es por la gracia de Dios. Entonces, no a costa de la verdad, no, o sea, sí, por supuesto, preocuparse por lo que piensen los demás, porque no porque vivamos por lo que dirán, sino porque nos preocupan las demás personas, pues de eso se trata el cristianismo, de amar a los otros. Sin embargo, no enseñar que uno es salvo por hacer ciertas cosas o por dejar de hacer ciertas cosas. ¿Tú ibas a opinar, Isaac? Vi una mano por aquí. Sí, a ver, tengo ahí una pequeña pregunta, porque finalmente yo creo que aquí no estaríamos guardando las formas, sino que más bien a quien estaríamos agradando es al Señor. No sé,
pregunta. Y la segunda es, también otra cuestión es de qué estás alimentando tu alma, o sea, de qué estás alimentando tu espíritu, con ver, no sé, cosas incorrectas o, por ejemplo, o sea, ¿sí me explicó? Sí. Cuando se ven, no sé, llámese pornografía, por ejemplo, que es algo que no es correcto, o llámese, o leyendo cosas incorrectas, por ejemplo, yo creo que más bien es en ese aspecto, ¿no? De que estás alimentando tu espíritu, si esto realmente te está llenando o estoy agradando al Señor con esto. Claro, vamos a pasar justamente a ese punto. Lo primero que preguntaste es si estamos agradando las formas o a Dios. Sí. Me refiero a que hay también, yo creo que en la medida en que nosotros vayamos caminando con el Señor, vamos escalando y entonces vamos viendo que, bueno, ya dejamos de ser bebitos espirituales para convertirnos y comer carne y no solamente lechita, ¿no? Entonces Gracias. vamos a… Sí, tocaremos ese punto en un momento. Avanzando. ¿Ibas a comentar algo? Bueno, quiero nada más tocar el punto rápidamente, lo del baile, Sí. que justamente creo que un amigo cristiano comentaba que justamente el baile era pecado y a mí me encanta bailar y sinceramente digo, yo siento que, o sea, sinceramente dentro de mi corazón no siento que yo agrave a Dios y bailo, digo, un poco también pienso como tú, pero de un ejemplo muy bonito, no sé si han visto la película Hasta el último soldado, que es una película verdadera, que es de un soldado cristiano que se enlistó en la guerra, pero casualmente no era para matar, sino era para salvar vidas, o sea, fue un paramédico. Sí. Y entonces, a mí me impactó mucho ver la película porque fue una historia real y salvó muchas vidas sin nunca aprender a disparar. Y hasta le hacían burla, le hacían bullying y todo. Y él respetaba la oración. Tan es así que él salvó tantas vidas que cuando ya se fueron de nuevo para la guerra, no quisieron ir a la guerra sin él y además no quisieron ir a la guerra sin orar antes de enfrentar al enemigo. Entonces, híjole, la verdad la película está muy bonita por la cuestión del testimonio. Padrísima. Véanla todos, recomendadísima, está en Netflix. Ya. Sí, hermana. Por último, pues también se puede danzar de gozo, ¿no? Claro, en la Biblia se habla Señor, del baile, entonces en ahí sí yo no agradecimiento al entiendo Señor, por ejemplo, ¿no? Que miren, tienen su razón los que critican el baile, tienen su razón, porque claro, hay cierto contexto del baile en nuestro mundo donde sí es conveniente que los cristianos nunca estén, ¿verdad? Yo creo que sí. Hay ciertos contextos, hay cierto tipo de baile, hay ciertos lugares donde se baila, donde es conveniente que los cristianos estén. Y a lo mejor a veces esa asociación con esos lugares, con esos contextos, es lo que hace que los cristianos podrían ver mal. Y de hecho, deberíamos preguntarnos, ¿no valdría la pena a lo mejor por no ser asociados con esos lugares, con esos estilos, abstenernos del todo, como aquel que se abstuvo de todo tipo de violencia? A lo mejor sí, y de hecho es a lo que vamos, al siguiente punto que se llama el principio de sabiduría. Practicar lo que conviene, lo que me edifica, ya lo decíamos hace rato, lo que nos hace crecer y ser mejores personas, o sea, apuntar siempre a lo mejor. Es que dije que íbamos a tocar lo que tú dijiste en este punto, pero ya se me olvidó lo que tú dijiste. Algo de qué te alimentas, algo así dijiste. Sí, o sea, ¿con qué estás alimentando tu espíritu? ¿Que haces realmente lo que te edifica o Exactamente, eso, gracias, perdón. Es que opinas tanto que ya se nos olvida que… Entonces, el principio de sabiduría, otra vez, más allá de lo bueno y lo malo, pensemos siempre en lo mejor, lo que verdad me hace crecer. Imagínate que tú tienes 2 horas libres y tú dices, pues puedo hacer en estas 2 horas libres ver un stand-up de Franco Escamilla, que a lo mejor tú dices, no tiene nada de malo, pues dice 2, 3 cosas ahí medio feas, pero pues no tiene nada de malo. O puedo leer la Biblia y tú dices, las 2 cosas no están mal, pues puedo hacer cualquiera de las 2. Es obvio que es mejor leer la Biblia y hablar con Dios, ¿están de acuerdo? Y aunque una cosa no sea necesariamente mala, como dices tú, pues ¿de qué le estás metiendo a tu vida? ¿De qué te estás alimentando? ¿Hacia dónde quieres llegar? ¿En qué te quieres convertir? ¿Cuál es tu meta en la vida? Si no estás haciendo cosas para lograr esa meta, estás actuando sin sabiduría. Aquellos 3 amigos de Daniel en Babilonia, ¿se acuerdan? Que no comían. Pues uno dice, ¿qué les costaba comer? ¿No?
¿Estaba mal comer? ¿Ustedes comen eso todos los días? La comida que... Pero no, se trata de un asunto de ser sabio, de ser leal a Dios, de demostrar tu lealtad a Dios con hechos. Y eso es lo que sigue en el último principio, porque ya es bien tarde y no hemos ni siquiera tocado la lección otra vez. El principio de espiritualidad, dejar que la voluntad de Dios guíe nuestro camino, hacer de su voluntad una prioridad de nuestra vida. Hay cosas que vale la pena a lo mejor dejar, mi esposa y yo. Si un día Dios nos dice y nos da la convicción, ya no baile nunca más, ¿a poco amamos tanto el baile como para no, sí, lo voy a hacer siempre toda la vida? Porque no, amamos más a Dios que cualquier cosa. Y no debe haber nada, sea bueno, malo, neutral, necesario, que amemos más que Dios. Si Dios te dice, deja el fútbol, lo dejas. O sea, pues es Dios. ¿Qué vas a preferir que a Dios? Así sea algo bueno. Deja tu trabajo, deja tus amigos, así no sean cosas necesariamente malas, porque es nuestra excusa, ¿verdad? Es que no es malo, es que no tiene nada de malo. Bueno, ¿y qué importa que no sea malo? Si Dios es más importante, ¿por qué no dejas cualquier cosa por Dios? Abraham estuvo dispuesto hasta a sacrificar a su hijo por hacerle caso a Dios, por obedecer a Dios. ¿No vale la pena que los cristianos vivamos más en ese nivel? Más que en el nivel de lo bueno y lo malo, aquí en la rayita. Mejor en el nivel de Dios primero que todo. Dios ante todo en mi vida por siempre. Entonces ese es el desafío en esta noche. Y ahora sí vamos a pasar un poco a la siguiente. Se acabaron los principios. Antes de pasar a lo siguiente, ¿alguien tiene algún comentario, duda, pregunta, sugerencia, aclaración, diatriba, queja? ¿No? Sí, Isaac. Que la verdad absoluta está en la Biblia y hay varias interpretaciones de algunas cosas. Digo, ahorita no quiero tomar, o sea, no sé que ahorita no hay tiempo ni me interesa saber que hay cristianos que piensan diferentes cosas en diferentes temas. Por ejemplo, la salvación, que se pierde, que no, y así otras cosas. Pero alguien que no cree en Dios podría decir, pues ¿cómo puedo creer o cómo tomar, más bien dicho, como parámetro la Biblia si entre ustedes no se ponen de acuerdo en ciertas cosas? ¿Tú Sí, qué podrías buenísima decir? pregunta. Y yo creo que, bueno, otra vez dices bien que no es el tema. Sí tiene un poco que ver con lo que estamos hablando, tal vez no del todo, pero es una buena, se entendió la pregunta, ¿verdad? O sea, si aquí mismo estoy diciendo yo que entre los cristianos se debate ciertas posturas, imagínense los ateos nos ven y dicen, si ustedes no se ponen de acuerdo entre ustedes, ¿cómo quieren decirme? Y ahora, es una buena pregunta, pero es una pregunta un poco falsa, porque las cuestiones que los cristianos no se ponen de acuerdo son cuestiones, digamos, secundarias. El centro de la fe, todos los cristianos, por lo menos la mayoría de los cristianos que yo consideraría evangélicos verdaderos, y no voy a hablar ahorita de denominaciones porque sería otro tema demasiado largo, pero yo pienso que una gran cantidad de cristianos y millones, estoy hablando de millones de personas en el mundo, estamos de acuerdo en los temas más esenciales de la fe cristiana y de lo que se trata la Biblia en resumen, que es, hay un Dios, y la revelación de ese Dios es Jesucristo, y Jesucristo vino para dar salvación a todos los seres humanos. ¿Eso lo creen? Bueno, incluso los católicos creen eso. En teoría, pues, muchos católicos que no saben ni lo que creen, ¿verdad? Pero en teoría, todas las grandes denominaciones cristianas creen eso, que hay un solo Dios y que ese Dios estableció un orden moral en la humanidad y que hay pecado y que el problema principal de la humanidad es el pecado y que Jesucristo vino para salvar a salvarnos de esos pecados y que la salvación se encuentra en Jesucristo. Después de eso, hay un montón de temas teológicos, calvinismo, arminianismo, como ya tú bien lo dijiste, la caída de la salvación, la no caída de la salvación, que podríamos discutir qué tan cerca están del corazón de la fe cristiana o del corazón de lo que dice la Biblia, pero sí creo que en el corazón de lo que dice la Biblia y del mensaje principal de la palabra de Dios y del mensaje principal de la fe cristiana, es muy claro y hay muy poca discusión desde hace siglos, o sea, desde el siglo... Y esto es una cuestión de historia que seguro no les interesa a ustedes, pero desde el siglo III los cristianos se pusieron de acuerdo y desde entonces todos los cristianos de la historia de la humanidad, la gran mayoría de los cristianos, han creído exactamente lo mismo de la misma manera y se discuten temas, digamos, accesorios, secundarios y que son interesantísimos para nosotros los teólogos, pero quizá no para todos. Y entonces pienso que es una argumentación falsa de los ateos para hacernos creer que hay demasiadas cosas aquí que se discuten. No, miren, yo no soy calvinista y de hecho me choca el calvinismo y cuando quieran venimos aquí y destrozamos al calvinismo porque es una de las cosas que más me chocan. Pero yo reconozco que los calvinistas creen igual que yo en la gran mayoría de las cosas de Dios, de Jesucristo y de la salvación. La mayoría, de verdad. Las cosas en las que no estamos de acuerdo son secundarias. Y entonces,
Y así con muchos otros temas, que no estamos de acuerdo, calvinistas, arminianos, católicos, pentecosteses, cristianos, pero pienso que lo central de la fe y de lo que dice la palabra es bastante claro y muchos lo creemos. Y hay, por supuesto, denominaciones que son sectas más bien, y esas sí las puedo decir, Testigos de Jehová, Mormones, Para de Sufrir, y muchos otros, que no son para nada cristianos y que ellos sí se van absolutamente lejos del corazón de la fe cristiana. Entonces no creo que sea un argumento válido en contra del cristianismo. ¿Sí, hermana? Yo, por ejemplo, tengo como un punto de vista de lo que está diciendo, porque a final de cuentas, a lo mejor nosotros como cristianos maduros podemos entender este tipo de temas, pero que si tú estás compartiendo a alguien y que apenas va empezando, tú le das este tipo de cosas, pues va a entrar en esa confusión. Entonces, pues sí, efectivamente es algo que se trabaja en diferentes vertientes. Pues eso ya es como otro punto. Nosotros, nuestro trabajo no sería el decirle, pues mira, no se ponen de acuerdo, pero tú haces esto. O sea, no, más bien hablarles que pues al final de cuentas pues el punto central es Dios, es Cristo, y no ir más allá si apenas está empezando en una fe cristiana. Sí. Pues lo que pasa, por ejemplo, con los niños. Yo soy maestra, entonces ahorita que me están diciendo de que las faldas en la escuela para los niños, y que yo qué opino al respecto, digo, bueno, a final de cuentas los niños están en formación, entonces si tú no les das esa formación desde que son chiquitos, pues por eso crecen y tienen tantas confusiones. Es lo mismo que pasa aquí. Si ellos apenas son, ya sea bebés espirituales o apenas están conociendo y tú les metes ese tipo de cosas, pues los vas a confundir más. Entonces, pues a final de cuentas, pues son temas que no se deben de tratar con ciertas personas, ¿no? Sí, entonces, tienes toda la razón. Hay que ser conscientes del nivel con las personas que estamos tratando. Yo no sé si necesariamente recién convertidos, porque hay recién convertidos que vienen con muchas preguntas y con una carga ahí filosófica muy pesada, y hay convertidos de hace 20 años que todavía no piensan profundamente, pero nada, ¿verdad? Entonces, más bien, no sé si tenga que ver con convertidos recién o no, más bien con el nivel de madurez más allá del tiempo. Pero querías replicar, hermano Isaac. Del relativismo que, bueno, a mí se me hace como algo, pues muy pues no sé, como un mal de estos tiempos, como la indiferencia que tenemos y que las generaciones más jóvenes van incrementando eso, o sea, la indiferencia que tienen, el relativismo, porque tú le puedes hablar a alguien, como tú dices, con el video, por ejemplo, muy bueno de que el relativismo por sí solo se cae, pero son, digamos, ¿cómo puedo decirlo?, tan relativistas que dicen, ok, sí, pues está muy padre lo que dices, pero pues está chido. O sea, como que mi pregunta es, yo sé que el argumento más sólido que hay para que alguien voltee su mirada a Cristo es tu propia vida, ¿no? Totalmente. Pero más allá de eso, digamos que en una conversación o no sé, un argumento que tú le podrías decir a alguien que es muy relativista o que está metido en muchas cosas que, por ejemplo, no sé, por ejemplo, que ahorita está mucho de moda lo de hacer yoga y meditación, y que a la meditación, que va a ciertos lugares y todo le parece bien. ¿Cómo tú podrías argumentarle para decirle que hay una verdad absoluta? No sé, está muy complicada la pregunta. Mira, yo creo que tienes razón, y es súper cierto eso que dices, que nuestro mundo es como lo que manda, la moral relativa, ¿verdad? Lo que está bien para ti. Ustedes prenden la tele y escuchan a Andrea Legarreta y a Galilea Montijo, y es de lo que hablan todo el tiempo. Es que para ti está bien, pero para mí no. Y cada quien tiene su verdad, y eso está padrísimo, que podamos ser todos así. Entonces yo no sé, yo creo que es un asunto que Dios los tiene que convencer simplemente, pero la manera de convencerlos, yo no creo que sea diciéndolo así como, porque es justamente lo que no quieren escuchar. Hay una verdad absoluta, punto. Es justamente, eso es un repelente para los, pues no sé, a lo mejor para nosotros no tanto, ya estamos viejos, pero para los jóvenes de hoy día sí es como un repelente. Decir eso es como autoritario, ¿verdad? Déspota, opresor, patriarcal, horrible. Entonces no creo que sea nomás como decirlo así, enunciarlo, existe una verdad absoluta, punto.
No creo que sea la solución. Lo que creo que tiene la solución es justo lo que estamos platicando aquí. Conocer, es una relación. Mostrar quién es Dios, una persona, y cómo, tú lo dijiste, cómo mostramos quién es una persona con nuestra vida, con nuestros actos, siendo personas transformadas por Dios y viviendo el cristianismo de verdad y compartiendo nuestra propia experiencia con Dios, esa relación que nosotros experimentamos. Primero que nada, uno viviéndolo. Uno tiene que vivir a Dios y después de vivir a Dios tienes que compartirlo. Hermano Israel. Sí, creo que los hechos, pues como dice, hay un dicho que dice, un gramo de hecho pesa más que un kilo de palabras, ¿no? Y la verdad, bueno, a mí como testimonio personal, yo podría quizás hacer mi trabajo, ¿no? Predicar, decir, ay hermanos, Dios les ama y pues sí, pero a veces me ha pasado que se me acerca más la gente por cómo me comporto con los demás, ¿no? Me dicen, no, pues tú transmites mucha confianza. Me acuerdo que una vez uno de nos agarró un temblor ahí en el edificio. Yo trabajo en un piso 9 y había un hermano de otra iglesia, bueno, que trabajaba ahí, pero o sea, yo no sabía qué iglesia, ¿no? Simplemente decía que era cristiano. Y me acuerdo que se empezó a mover el edificio muy feo y llegó el hermano y nada más se me puso la mano en el hombro y empezó. Y así como que, ay, qué cara, ¿no? Y dije, estoy llorando, hermano. Y así, ok, está bien, ¿no? Y ya después pues entendí, ¿no? Que precisamente pues el amar el testimonio, comportarnos con las demás personas y reflejar ese amor, pues es lo que también cuenta mucho, ¿no? Más allá de que yo pueda quizás debatir y echar quizás toda la apologética del mundo, ¿no? El testimonio, el amor, aunque me ofendan y me digan de cosas, porque también me han dicho de cosas, o sea, en mi trabajo por ser cristiano, pero pues aún así, pues quien me defiende pues es Dios y el testimonio al final de cuentas es lo que sale a relucir. Totalmente, pues sí. A fin de cuentas es un asunto que hace el Espíritu de Dios y no es nuestra obra, es Dios el que lo hace. Y sigue habiendo, es algo que a mí me da esperanza, que a pesar de que vivimos en un mundo alejado de Dios, relativista, pues sí, pecador, sigue habiendo personas como ustedes. Miren, este lugar está lleno de jóvenes, más 30, que quieren escuchar la voz de Dios, a pesar de que en el mundo se están dando otros mensajes. E incluso en países... en Europa es una sociedad que está secularizándose absolutamente, que está en unos niveles de mundanalidad terribles, ¿verdad? Ustedes saben. Y sin embargo hay iglesias cristianas fuertes. No llegan las noticias hasta nosotros, porque no es lo que corren las noticias, pero ustedes van a Europa y hay iglesias cristianas fuertes que están amando a Dios, y en Estados Unidos, y en América Latina, y en África, y en Asia. Entonces, en el mundo hay gente que sigue creyendo en Dios y la fe sigue siendo muy viva. El fuego de Dios está vivo en el mundo, y aunque el mundo esté dando mensajes contrarios a la verdad de Dios, siempre hay un remanente, siempre existe gente que sigue creyendo en Dios y entonces tenemos que confiar en eso y ser de esos también. Última, porque ya tenemos que pasar a la hojita. Sí, perdón. Bueno, rápidamente, es que cuando estabas platicando un poco de la experiencia y el ejemplo que uno debe reflejar, recordé el sermón del domingo del hijo del pastor y del cantante, que decía que al final de cuentas Dios nos hizo imperfectos, pero en esa imperfección nos perfeccionamos en Él. O sea, esas palabras me gustaron mucho, y de que luego a veces, digo, tú siendo hijo de pastor, la gente espera, que seas como santo. Un poco ya es que él lo puso, ¿no? De su propio ejemplo, y obviamente yo también pensaba en ti, o sea, un poco... Bueno, y también el otro pastor que también hablaba maravillas de ti, que tu papá pudo en su generación, que eres tú, y todos nosotros, poner, digamos, la semilla para que Dios siga creciendo. Entonces, sí, nada más orarle al Espíritu Santo para que seamos instrumentos para la transformación de los demás. Digo, porque nosotros en nuestra humanidad de imperfección no podemos. Digo, básicamente. Totalmente. Ese es el comentario. Gracias. Pasamos ahora sí al siguiente, que se llama las 4 Cs, que en realidad sí se llamaba toda la lección, pero fue una introducción un poco larga, ¿verdad? No sé si en teoría todos leyeron eso de las 4 Cs, o algunos. Algunos lo leyeron, entonces a lo mejor no es necesario profundizar tanto, pero me parece una muy buena... Miren, lo que quiere hacer aquí los autores de este estudio es que tengamos nosotros como una herramienta para en el día a día tener una especie de dirección, instructivo, brújula, para andar en el laberinto moral. Y entonces ellos dicen que, y me gusta esta metáfora, que ellos dicen que es como cuando vas aprendiendo a andar
en estándar. ¿Saben manejar esto de estándar? Allá en Estados Unidos no se usan los carros manuales casi. Dicen que tener un carro manual es como tener un sistema antirrobos, porque nadie se quiere robar un carro manual, porque nadie maneja estándar. Entonces, porque manejar estándar no es cualquier cosa, ¿verdad? Es nomás algo en serio. Y entonces cuando tú recién vas aprendiendo, tienes que ir viendo, ¿verdad? Y lo piensas. Clutch, primera, saca el clutch, poco a poco, y se te para. Lo tienes que ir pensando todo. Pero poco a poco se hace un movimiento natural y ya finalmente ya eres todo un experto y ya te sale natural. Les pasa a ustedes, ¿verdad? O yo no sé qué otras cosas. Andar en bici, tocar la guitarra. Cuando recién estás aprendiendo a tocar guitarra, tienes que pensar aquí el dedo, aquí, y ya lo toco. Y luego el cambio, aquí, y ya después, ya no lo piensas. Pones las posiciones naturales sin pensar. Hay una cosa que se llama memoria muscular. Los que hacen artes marciales, por ejemplo, estudian cosas bien raras, todas las katas, ¿verdad? Entonces uno dice, ¿qué es eso? Bueno, es la memoria muscular. El músculo está aprendiendo a hacer cierto tipo de movimientos con fuerza y al rato, en la vida real, pues ya detiene los golpes, como Karate Kid. ¿Vieron Karate Kid? Pule y pinta y todas esas cosas. Se llama eso memoria muscular. Sí existe eso, hermana. Yo me lo estoy inventando, los que son doctores o lo que sea. Bueno, ellos hablan de una especie de memoria moral. ¿Y cómo entrenas tu memoria moral? Ellos dicen, pues con ejercicios. Y este es un ejercicio que se llama el ejercicio de las 4 Cs. Veámoslo así, como un ejercicio de memoria moral para hacer lo bueno y lo correcto en nuestra vida, buscar lo mejor siempre. Las 4 Cs. Número 1, considera las opciones. Tienes tus opciones, las consideras, yo qué sé, ir a la fiesta, no ir a la fiesta, tomar, no tomar, ver la película, no ver la película, leer la Biblia, no ver la Biblia, salir con tal persona, no salir con tal persona, escoger tal carrera, no, etc. Número 2, compáralas con Dios. ¿Quién es Dios? Los principios que ya dimos acá: amor, libertad y justicia, que hacen de nuestra patria. Amor, libertad, sabiduría, espiritualidad, testimonio, y esos son los 5. Compáralos con Dios. Número 3, escoge los caminos de Dios, comprométete con los caminos de Dios. Y por último, cuenta con la protección de Dios. Como decíamos hace rato, cuando haces lo bueno, Dios te cuida, Dios te protege. Dice la Biblia, Dios honra a los que le honran. Entonces estas son las 4 Cs. Considera las opciones, compáralas con Dios, comprométete con los caminos de Dios y cuenta con la protección de Dios. Suena simple, suena fácil, pero la idea es que sea como un asunto que esté en nuestro corazón, que en cada circunstancia, en cada disyuntiva que tengamos en la vida, consideremos las opciones, las comparemos con Dios, nos comprometamos con los caminos de Dios y contemos con la protección de Dios. Y vamos no sé si hay tiempo, hermano, ya quiere que terminemos. No, la lectura bíblica de Samuel, de David. ¿Quiere que lo dejemos aquí? Lo podemos dejar. Es más, ni lo vamos a leer, lo cuento, lo platico. Se saben ustedes la historia de David, ¿cierto? Era el rey. De hecho, esto lo discutimos en la clase hoy, ¿verdad, hermanos del seminario? Justamente este texto, entonces, muy apropiado. David era rey y ya está en la época en la que ya era rey establecido. Tenía un gran reino, tenía propiedades, quiero decir, posesiones. Ya estaba tranquilo. Y se van a la guerra sus discípulos, sus soldados, y él se queda. Y entonces anda ahí en la azotea sin hacer nada y se encuentra que una mujer se está bañando, una mujer muy hermosa, dice la palabra de Dios. Y dice, quiero. Entonces va, le dice a sus siervos, tráiganmela. Se la traen, duerme con ella, tiene sexo con ella. Y la mujer estaba casada. De hecho, sus criados le dicen, ¿quién es ella? Y sus criados le dicen, es Betsabé, la mujer de Urías, como diciéndole, está casada, mi hermano, que andas viéndole, que andas echándole el ojo, ¿verdad? Y aún así le vale gorro al rey, le dice, tráiganmela. Y entonces se embaraza la mujer. Y entonces el rey ya no sabe qué hacer porque no quiere que se entere su pecado. Y entonces manda a traer al esposo para que duerma con ella, Urías, que duerma con Betsabé. Pero aquel es muy buen soldado y dice, yo no voy a dormir con mi esposa mientras mi rey está en guerra. Y entonces David está así como que, híjole, ¿para qué? Algunos piensan que lo hacía a propósito. Algunos piensan que Urías ya sabía que el rey había hecho algo malo, y entonces como que le estaba dando cachetada con guante blanco, no sé, de coraje, y era el rey, no podía hacer nada, pues aunque sea hacerlo sentir mal. Bueno, no sabemos, pero David lo emborracha. Dice, bueno, a lo mejor borracho ya se va a su casa a acostarse con su esposa, y ni borracho se va con su esposa. Finalmente el rey decide, lo voy a mandar matar, lo regresa a la guerra con una carta que dice, ponme en el frente de batalla para que me maten. Él no sabía que estaba entregando su sentencia de muerte, muere, y después él piensa que todo está bien, su hijo se muere, ¿se acuerdan? El embarazo de la mujer, nace el hijo, pero nace enfermo y muere a los pocos días, y está muy triste el rey David. Y después viene el profeta Natán y le dice una cosa terrible, has pecado,
y le cuenta una parábola. ¿Se acuerdan la parábola que le cuenta? Estoy resumiendo la historia mucho. Le cuenta una parábola, le dice, había un hombre que tenía muchas ovejas y había otro que solo tenía una oveja y la quería mucho. Y el hombre con muchas ovejas le dice al que solo tenía una, dámela tu oveja porque voy a darle una comida a mi invitado. ¿Qué hacemos? Y dice el rey, mátenlo, ese hombre es un malvado, ¿por qué le quita esa oveja al que solo tenía una cuando el otro tenía muchas? Y le dice Natán el profeta, tú eres ese hombre, rey, porque tú hiciste esa maldad. Y entonces le profetiza que va toda su casa a sufrir un montón de problemas por haber cometido ese gran pecado. ¿Y se acuerdan todos los problemas que pasó con la familia de David? Bueno, imagínense que los hijos, David tenía muchas esposas, entonces tenía hijos que eran medios hermanos. Uno de ellos la violó a su media hermana. Y luego el hermano de esa media hermana mató al violador. Y luego ese hijo se rebeló contra su padre y los soldados mataron. Entonces David perdió a 4 de sus hijos. Una por violación, bueno, la perdió en el sentido de que ya no, digamos que no fue una mujer que tuvo una vida bonita, pues, porque una mujer en aquella época que experimentaba esa tragedia, experimentaba no restauración nunca. Uno de sus hijos murió muerto por su hermano, el otro murió muerto por su ejército y el otro murió bebé recién nacido. Entonces todo le fue como en feria a David por el gran pecado que cometió. Entonces vamos a preguntar algunas cuestiones respecto a esta historia, pero antes regrésenme la diapositiva, hermanos. Es el engaño aquí de la gratificación inmediata. El engaño de la... ¿Podemos regresar a la diapositiva anterior? Eso. El engaño de la gratificación inmediata. ¿Cuál fue el problema de David? Quería un placer momentáneo. Quería un placer de un momento. Dijo, está guapa esta mujer, soy el rey, nadie me puede decir que no. En la clase discutíamos, ¿qué tanta culpa tiene Betsabé? ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué tanta culpa tenía Betsabé? ¿Un poco, mucho, nada? ¿Un poquito? ¿Se pudo haber negado? Esa es la pregunta. ¿Ustedes qué dicen? ¿Se le podía decir al rey que no? Yo la verdad pienso que de Betsabé no tenía nada de culpa. Y si acaso poco, es más, yo pienso que nada, realmente pienso que nada. Esa es la verdad, no voy a mentirles, eso es lo que pienso. Yo pienso que Betsabé no tenía, era el rey. Esta historia no es solo una historia de sexualidad, es una historia de abuso de poder. Era el rey. Y si él quería una mujer, la mujer no tiene opción de decir que no. Él la mandó traer, no fue y la conquistó con un cafecito, no, la mandó traer, tráiganmela, como si fuera un objeto. Y durmió con ella y ella no podía decir que no, era el rey. Entonces, un pecado tan grande, ¿qué lo llevó a cometer ese pecado tan grande a David? Un momento de placer efímero, gratificación inmediata. Y lo llevó a una cadena de desastres que arruinaron su vida por completo. David terminó viejo, literalmente no lo calentaba ni el sol, literal. Le tenían que traer una mujer para que lo calentara. Sus hijos rebelándose, su reino hecho pedazos. Por un pecado de un momento, de un segundo, echó a perder totalmente su vida. Bueno, y había muchas preguntas ahí que ya no vamos a tocar, porque ya es muy tarde. ¿Podemos poner solamente la última diapositiva, hermanos? ¿Sí? Ok, vamos a las preguntas. ¿Qué decisión enfrentó David en los versículos 2 y 4? Ustedes tienen ahí su texto, versículo 2 y 4. No tienen números, ¿verdad? 76, creo. 76. Lo leo. Y sucedió que al atardecer... ¿Por qué yo tengo 76? Ok, el texto. Voy a leer el texto. Y ustedes me dicen qué decisión enfrentó David. Y sucedió que al atardecer David se levantó de su cama y se paseaba por la azotea del palacio, cuando vio desde la azotea a una mujer que se estaba bañando. Y la mujer era muy bella. David mandó preguntar por la mujer y alguien le dijo, ¿no es esa Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo? David envió mensajeros y la tomó. Cuando ella vino a él se acostó con ella, que estaba purificándose de su impureza. Entonces ella regresó a su casa. La mujer concibió y mandó que lo hicieran saber a David. ¿Qué decisión enfrentó David? Es bastante claro, ¿verdad? Esto es como pregunta un poco de bobita. Pero ¿qué decisión enfrentó David? ¿O se les ocurre algo más profundo que responder? ¿Desobedecer a Dios? Claro, porque... Bueno, para empezar, David ya estaba desobedeciendo a Dios desde hace mucho. Porque la ley de Dios decía que los reyes no deberían tener muchas esposas y para ese entonces David ya tenía un montón de esposas. Entonces, en realidad, la decisión de David ahí de desobedecer a Dios ya tenía rato que la estaba regando bien gacho. ¿Sí, hermana? Perdón, no te escuchamos, otra vez, perdón. O sea, sí, porque en el momento del acto, bueno, primero llegó el pensamiento, bueno, digámoslo a la mente, y entonces
posteriormente viene el acto. Entonces hay dos momentos en los que se pudo haber cuestionado. Bueno, ¿me Claro. explico? Sí, 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 por supuesto. En el momento que la ve, Ajá. pudo decir, ya no la veo. Y luego en el momento que la sigue viendo, pues pudo decir, no, bueno, ya no le sigo. Sí. Y le siguió, y pues bueno, terminó aquello. Pues ya saben ustedes cómo. Gracias, hermana. Como rey si él hubiera ido como rey a la guerra Exactamente, y estar haciendo lo que él debió haber hecho, totalmente. pues a lo mejor no hubiera pasado eso, ¿no? Claro. No estaba donde le correspondía. Él, como rey tiene que estar en la guerra, estaba en su casa descansando. Aunado a esto, yo lo complementaría en la pereza y la holgazanería, ¿no? Y sobre todo también la parte de estar despiertos, porque Satanás anda como león rugiente, y no confiarnos. Y es lo que nos llega a suceder en ciertas circunstancias. La madre de todos los vicios, dicen que es la sociedad, ¿cómo? Eso, andar de ocioso. Entonces, ¿qué nos enseña esto? Como dice Isaac, pues hacernos lo que nos toca. O sea, si eres profesionista, padre, hermano, hijo, pues haz lo que te toca en vez de estar de ocioso, holgazán. Si no hay ninguna otra opinión, vamos a la segunda pregunta, que dice así: ¿qué factores les parece que influyeron sobre su decisión? Vamos a ver uno por uno. La hermosura de Betsabé, o sea, la culpa la tuvo Betsabé por estar tan guapa, ¿verdad? Pues seguramente fue un factor que influyó, pero no pienso que yo sea como para culpar a Betsabé. En este caso, culpar a Dios, ¿verdad? Señor, ¿por qué la hiciste tan guapa? Es tu culpa. ¿O qué opinan ustedes? El beneficio de una gratificación instantánea. Puede ser, ¿verdad? Quería un placer momentáneo. El sufrimiento de posponer ¿qué dice ahí? El placer, debe ser, ¿verdad? Aquí debe estar bien escrito. El sufrimiento, claro, ¿verdad? Porque uno quiere el placer ya. Es como, no, yo no sé. Bueno, es que es una sociedad, por supuesto, los reyes tenían su harén, ¿verdad? Un rey tenía su harén y un rey podía llegar a su harén y escoger cada noche diferente una mujer, cosa terrible, ¿verdad? Gracias a Dios que ya, por lo menos en nuestro mundo moderno, eso está, digamos, terminándose. Todavía hay rezagos de machismo y patriarcado horribles, pero pensemos en eso, o sea, un rey que podía llegar cada noche diferente y tener a la mujer. ¿Qué lo llevó a él a decir, yo quiero esta otra? O sea, el ser humano nunca se sacia de los placeres momentáneos, nunca se sacia, es algo que no da satisfacción. El sufrimiento de posponer los placeres. Número 4, el hecho de que Betsabé fuera casada. O sea, como diciendo, como está casada, como que lo prohibido gusta más, lo prohibido atrae más. Al principio ni sabía, puede ser, ¿quién es ella? ¿Qué dicen ustedes? Esa puede ser que no tanto. A lo mejor sí, a lo mejor no, yo también pienso que no tanto. El hecho de que él mismo fuera casado, otra vez, ¿verdad? Lo prohibido como que atrae más. La soledad de David, ¿estaba muy solo? Pues no, ¿verdad? Tenía su harén, tenía quién sabe cuántas esposas. El dinero de ella, sí. Él era el rey. La pulcritud, recién bañada, dijo, de aquí soy. Y luego que no se bañaban todos los días en aquella época. La larga ausencia del esposo, o sea, como diciendo, pues pobrecita, ¿verdad? No tiene a su esposo aquí, vamos a darle un poco de compañía. Qué bueno era David, ¿verdad? Era un tipazo, conforme al corazón de Dios, ahí se nota. La soberbia, abuso de poder. Yo creo, de mi perspectiva, yo creo que esta historia es eso. Es una historia de abuso de poder, de un hombre poderoso que efectivamente no, exactamente contrario a lo que Dios ordenaba, él fue absolutamente contrario a eso. Y por última pregunta. No es cierto, últimas 3 preguntas. ¿Logró David un beneficio inmediato como resultado de su decisión? ¿Logró un beneficio inmediato, David? Placer sexual. A lo mejor también cierto tipo de placer, no sé, romántico, relacional o lo que sea. Pero lo que sí es que fue un placer efímero, momentáneo. ¿Están de acuerdo con eso todos, verdad? ¿Tuvo David que sufrir a la larga como resultado de su decisión? ¿Qué sufrió? Ya dijimos que sí, ¿verdad? ¿Qué le pasó a David por su mala decisión? Problemas familiares, pero de aquellos, ¿verdad? O sea, no nomás que se le enojó un hijo, no. Uno de sus hijos violó a su hermana, otro de sus hijos mató a su hermano, uno de sus hijos murió recién nacido. Todo su reino se vino para abajo por un pecado de un momento momentáneo de gratificación inmediata. Ahora pensemos, cuando nosotros estamos en esas circunstancias, ¿cómo actuamos?
¿Cómo vivimos nosotros? ¿Qué debemos hacer? Y quisiera terminar con estas 4 cosas. Lo más importante para saber qué hacer es conocer a Dios. Vivir intencionalmente, o sea, no dejar que la vida nos pase, nosotros pasarle a la vida. ¿Sí se me explico la diferencia? A veces vivimos como, no, pues, ahí a ver qué pasa. No, hay que vivir intencionalmente, tener decisiones de qué vamos a hacer ante ciertas circunstancias. Por ejemplo, decir, ante ciertas circunstancias nunca voy a maltratar a una persona, nunca voy a cometer una injusticia, nunca voy a ser infiel, nunca voy a hacer tales cosas. Vivir intencionalmente, decidir cómo va a ser mi vida, no dejar que la vida nos vaya pasando, porque cuando la vida nos va pasando, como a David que estaba de ocioso, terminamos muy mal. Reconocer los peligros. Dice la hermana, ¿verdad? Las tentaciones están ahí a las vivas. Hay que estar a las vivas también nosotros y escoger lo mejor, siempre buscar a lo mejor. Vamos a orar para terminar. Otra vez pido disculpas. Y oremos. Dice así: Señor, gracias por tu palabra, Dios. Gracias porque tú eres un Dios, Señor, que ha establecido un orden moral, Señor, absoluto en la tierra. Y lo reconocemos, Señor, que si no fuera por ti no existiría el bien y el mal, Señor, pero por ti existe. Y te pedimos tu sabiduría, Señor, en nuestras vidas para saber desenvolvernos en el mundo, Señor, en este mundo pecaminoso, en este mundo gobernado por la maldad. Saber, Dios, ser gente de bien, gente que te conozca ante todo, Señor, que te agrade, que sepamos quién eres tú, Dios, y actuar conforme a lo que tú harías, Señor, conforme a quién eres tú en nuestra vida, en todas circunstancias, Señor. No nos dejes andar por ahí, Señor, dejándonos llevar por toda corriente, sino de verdad vivir intencionalmente, Señor, y ser fieles, firmes, gente que te ame, Dios, que te honre, que te obedezca en todo sentido, Dios. Queremos ser esas personas, gente que viva con principios de amor, libertad, sabiduría, testimonio y espiritualidad, Señor. Permítenos ser sabios, Señor, y en nuestra vida, en todas las decisiones que tomemos, permítenos ser, Señor, gente que te conozca y te agrade. En el nombre de Jesús, amén.